Buenas tardes a todos los que vais entrando a nuestra biblioteca. Sigo dando entrada y esperemos ya prontito empezar, ¿eh? Si queréis también podéis saludar y decir desde dónde os estáis conectando. Algunos ya os conozco, a otros tengo el gusto de conoceros hoy. Hola, buenas tardes todos. Yo soy Gabriela y me estoy conectando desde Italia. Trabajo en Roma, pero vivo en Rieti, que es una ciudad muy pequeña, más o menos en el centro geográfico de Italia. Muy bien, Gabriela, muchas gracias. Gabriela, a ti por invitarme. ¿Alguien más? Sí, claro, por favor. Hola, Pepa. Hola, María Elena. Hola. Tú también eres ya una habitual. Con mucho gusto. Sigo dando entrada, ¿eh? Porque tenemos aquí... Saludos desde El Paso, Texas, en Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Buenas tardes, Pepa. Buenas. Pepa, buenas tardes. Antonio. Un momentito. Bien, ¿y tú? Un momentito, sigo dando entrada. Buenas tardes. Edna Lamis desde Monterrey, México. Buenas tardes. Estoy dando entrada aquí a todos los amigos que os estáis uniendo a esta biblioteca. Es un momentín porque Katia, que es nuestra invitada, no la veo aquí ahora mismo. Hola, buen día. Desde Monterrey, Nuevo León, México. Marta Guerrero. Buenos días. Marta, aquí, buenas tardes. Paisano. Un placer. Sí. Bueno, seguimos aquí. Estáis con toda, en familia estamos, con toda tranquilidad y confianza. Yo estoy tratando de dar entrada a nuestra invitada, pero mientras tanto, por favor, de forma ordenada, si sois tan amables y queréis compartir desde donde os estáis comunicando y contactando. Bienvenida, Kat. Claro que sí, como tú decías, buenas tardes. Buenas tardes, España. Buenos días, México, Monterrey. Katia. Mi Edna, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto verte por aquí. Igual, estamos en la misma ciudad y no nos vemos por la pandemia. Sí, tenéis que venir a Sevilla para veros, ¿eh? Hay personas, Pepa, que no tienen activada la cámara o no quieren activarla, no sé. Bueno, sí, hay personas que no la activan, por lo que sea. Esto ya empieza a ser algo habitual en este tipo de encuentros por Zoom o por otras plataformas, porque es cierto que te puedes beneficiar de una reunión, pero a lo mejor estás en ese momento con otro tema o no quieres que te vean la cara, porque también yo aviso ya, digo que esto se graba y como estas reuniones en nuestra biblioteca las hacemos para difundir, pues lógicamente luego esto lo podemos en un momento dado subir a YouTube. Dar las gracias y la bienvenida a todos, a los que son ya habituales, como es mi querido sefardólogo Ishak Ben Abraham del Centro Moisés de León, que estamos ahí. Gabriela, por supuesto Liliana Bliman, María Elena. Bueno, os invito a los que estéis por primera vez a que si queréis os vayáis sumando, pues cada 3 semanas, un mes, se hacen estos encuentros. Y entonces voy a explicar para los que estáis nuevos en qué consiste, bueno, y evidentemente mi bienvenida más cordial y más significativa para mi amiga Katia Skolnik, que hoy es nuestra invitada y que estoy encantadísima de tenerla aquí tras muchos años de conocernos y de querer hacer actividades juntas, ¿verdad, Kat? Sí, además ya he tenido el placer de visitarte en Sevilla y de convivir mucho contigo y visitar todos esos lugares fantásticos y buscar evidencias arqueológicas y bueno, todo lo lindo, increíble lugar donde estás. Muy bien, pues os explico, bueno, estas reuniones, esta iniciativa de nuestra biblioteca, que se fará, muestra biblioteca, está dicho y escrito en ladino. Cuando lo veis escrito biblioteca es con una K y diréis, esta señora se le ha ido un poco, se ha despistado. No, es así porque es la grafía del judeo español. Y nace como una iniciativa, pues cuando empezó la pandemia, en marzo del año pasado,
yo tenía algunos libros muy importantes en mi haber, heredados, y por otro lado no podíamos ir a biblioteca físicamente. Se me ocurrió que por qué no compartir esos libros que yo tenía y también invitar a otras personas a que compartieran libros interesantes que puedan tener, pero ya digo, es haceros a la idea primero de que estáis en Sevilla, en Sefarad. Bienvenidos todos los sefardíes, y casi todos los que estamos aquí pues somos sefardíes, y aunque sea de forma virtual, yo os doy la bienvenida a vuestra tierra. Por otro lado, estamos en una biblioteca imaginaria donde nos hemos reunido, y además, bueno, pues personas de muchísimos lugares. Hoy en particular tenemos, ya digo, a Katia con un tema muy interesante y con una bibliografía pues que en concreto hay una joya, ¿no? Como es las memorias del Umbroso, pero ella va a compartir una base de lo que es esta. Vamos a hacer un poquito como una tertulia, nosotras también, ¿eh? Y luego, evidentemente, pues podéis sentir libre de preguntar, de participar, de aportar lo que entendáis oportuno. Yo voy a presentar de una manera muy resumida a Katia Skolnik. Ella es pues, directora y fundadora del Centro Carvajal Sefarad de Monterrey, de México. Yo me siento muy emocionada porque es que yo también llevo el apellido Carvajal. Mi abuela materna era del campo Carvajal. De modo que no sé qué relación pueda tener yo con esa familia Carvajal, pero evidentemente ahí está el apellido, ¿no? Y me emociona cada vez que lo leo y que lo escucho. Bien, pues Katia es la directora y fundadora de este centro. Ella es una gran investigadora con más de 15 años de investigación, tanto documental como de campo, en lo que es la zona de Nueva España y el Nuevo Reino de León. Estamos hablando del noreste de México y del sur de Estados Unidos, lo que entonces fue el Nuevo Reino de León, que va a fundar precisamente don Luis Carvajal de la Cueva. Pues ella lleva toda esa investigación histórica. También ha hecho muchísimas conferencias sobre el tema, es una gran experta y ha ido haciendo crecer su centro porque también es genealogista y tiene un equipo de más de 12 genealogistas con ella. Y bueno, pues de alguna manera estaba en el lugar adecuado para haber podido ayudar a conseguir la nacionalidad española. ¿Perdón? Bien, bueno, pues yo ya creo que con esto decía que ella pues ha llevado a cabo más de 4.000 procesos para la consecución de la nacionalidad española y bueno, pues muchísimos trabajos en torno al tema. De manera que le voy a ceder a ella la palabra y aquí estaremos un poquito entre las dos, pues tratando de aprender de una manera amena. Muchísimas gracias a todos. Ok, ¿cómo están todos? Muchas gracias antes que nada por la invitación. Pues sí, me da mucho gusto porque a final de cuentas, pues tanto tu proyecto como el mío es tanto histórico, pero también de divulgación, de arte, de cultura. Nosotros ahorita, el Centro Carvajal, sí somos como 12 colaboradores, incluso hay gente que pues ha estado muy cercana, como el caso de Edna, ¿verdad? Y de mucha gente más, por ahí a lo mejor debe estar alguno de nuestros grandes asesores, que son Fortino, Garza, y que son colaboradores en diferentes áreas, porque tenemos también la parte de genética con Eva Palacios, tenemos también la parte de, pues no sé, de evidencias arqueológicas, o sea, tratamos de hacer toda esta línea de, ¿cómo se llama?, de cubrir todas estas necesidades que de alguna manera puedan, permítame tantito, no, please. Tratamos de cubrir todas estas necesidades que son, estas cosas que son necesarias para realmente explicar qué pasó en un lugar como Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Es difícil a veces tratar de entender qué pasó en toda la Nueva España. ¿Por qué? Porque faltan muchas investigaciones, falta mucha gente. Yo soy de la idea de que realmente apenas podríamos empezar con unas verdaderas investigaciones. Apenas existen los elementos y los instrumentos para poder iniciar. Permítanme, que tengo una fallita aquí. Perdón, es que no oigo, pido una disculpa.
Es que es domingo y están aquí. Estás disculpada. Entonces, bueno, básicamente lo que quiero expresar aquí es de que son demasiadas áreas las que se tienen que abrir y comprender para poder llegar a conclusiones. Siento que de alguna manera, a través de los años, el estudio del criptojudaísmo ha sido demasiado severo y demasiado rígido. Y no puede ser porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas, ¿no? Entonces, para poder comprender eso, ahorita tenemos demasiadas cosas. Ahora tenemos el tema del ADN, el fenotipo, buscar evidencias. O sea, ya no nos podemos quedar solamente en la cuestión de buscar documentos o basarnos en los puros procesos inquisitoriales para poder comprender qué es lo que pasó en ese momento, ¿no? Es imposible. Otra cosa que es importante, y lo vamos ahorita a comentar, es el hecho de que los criptojudíos, que le llamamos criptojudíos, ellos no se ven como criptojudíos, ellos se ven como judíos. No se ven como conversos ni como cristianos nuevos. Ellos se ven a sí mismos como judíos. Entonces, esa es otra cosa que a veces se nos olvida en el estudio de todas estas cuestiones. En el tiempo que ha pasado, yo he leído, no sé, cientos de documentos, cientos de libros, diferentes interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí, este libro excelente de Samuel Temkin, que se llama Luis de Carvajal de la Cueva, Los Principios del Nuevo Reino de León. Se los recomiendo mucho. Se basa mucho también en la parte documental, por ejemplo. O tengo otro, que se llama Poderoso Señor Capitán Don Luis de Carvajal de la Cueva. Lo escribe Carlos González Rodríguez, que es un cronista aquí de San Pedro Garza García. San Pedro Garza García es uno de nuestros municipios, está aquí a 2 minutos, que básicamente, pues yo creo que no sé, si 15,000 personas o más han hecho ahí lo de la nacionalidad española y son reconocidos con certificados sefarditas. O, por ejemplo, está este libro que se llama The Martyr, por ejemplo. Este es otro libro que escribe, por ejemplo, Martin Cohen, que es otro de los investigadores. Y así podemos ver que a través del tiempo tenemos que es el que vamos a platicar un poquito, de Alfonso Toro, que su primera edición, creo que fue el 44, y lo platica de una manera todavía más novelesca, ¿no? Porque eso sí hay que decir la verdad, hay muchos que le echan mucho de su cosecha. Y creo que de alguna manera, por ejemplo, está de Gitlitz, que está muy bueno también, que se llama Secrecy and Deceit, que se trata sobre la vida de las costumbres y la religión, como le llaman, de los criptojudíos. Algo que es muy interesante, ya que ahorita que vamos a platicar, es que sí hubo en la Nueva España, ahorita vamos a hablar sobre este tema, y especialmente en la parte de México, sí hubo grupo, se escucha un poquito de ruidos, perdón, y gente, por favor. Bueno, yo voy a silenciar, pero tú tendrás que activar tu micrófono, ¿vale, Kat? Sí, no te preocupes. ¿Y tú me escuchas? Sí. Ok, se puede. Tú puedes activar el tuyo. Ok, gracias. Vale. Sí, es que perdón, escucho mucho Así ruido. ya no hay ruido. Lo que yo comentaba es que ahorita vamos a platicar un poquito también, vamos a empezar al revés, no de la llegada de Carvajal aquí al Nuevo Reino de León, porque recordemos que el gran Luis de Carvajal de la Cueva, que es un personaje tremendamente olvidado y lastimado y acabado, y del que se ha hablado terriblemente mal por parte de otros historiadores, pues no era cualquier persona, ¿no? Estamos hablando que tenía un gran territorio, llega con su gran familia, y la mayoría de la gente que está en este barco son judíos, y finalmente funda el Nuevo Reino de León, de los cuales yo te puedo decir claramente que Nuevo León y parte de Coahuila eran judíos totalmente, ¿no? Y se puede decir. Y lo que vamos a ver es que lo que pasa y las costumbres, y esto es lo que le llaman la religión de los criptojudíos, varía muchísimo dependiendo de la zona, ¿no? Entonces vamos a ver que primeramente lo que existe documentado es lo que existe, que sucedió en la Ciudad de México principalmente.
Aquí no hay eso documentado porque aquí se escondieron y se dedicaron a tener realmente prácticas judías. Aquí no tuvieron que hacerse, por ejemplo, rezarle a Santa Esther, porque no había una necesidad. Ahorita vamos a hablar de la reina Esther o de Adasa en un segundito, pero vamos a ver que esta es una ciudad, es un estado que no necesitó, ¿no? Y una parte de Coahuila que no necesitó eso, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí realmente la Inquisición no estaba y porque aquí no los dejaron entrar y porque aquí se escondieron y se manejaron de una manera completamente diferente. Pero aquí fue el primer lugar de los Carvajal, ¿no? Aquí es donde también tuvo cargos también el joven Joseph Lumbroso, del que hablaremos en un momento. Y vamos a hablar un poquito, en el caso del libro de la familia Carvajal, de Alfonso Toro, pues él lo saca de estos procesos y como te comento, el lenguaje es muy florido y más novelesco y hay momentos en que hay un poco de confusión entre Luis el Mozo y Luis de Carvajal, el gobernador. Y entonces, pero bueno, creo que es importante a veces leer las cosas, pero una recomendación que yo puedo hacer a la gente que nos escucha, y eso fue una experiencia personal, es definitivamente buscar los documentos primarios. Eso es algo muy importante, porque lo que nos sucede es que cuando la gente empieza a dar interpretación, y sus interpretaciones se basan en su punto de vista. Entonces, si vamos a hablar del tema de judaísmo y la persona pues no le caen bien los judíos, pues le va a dar duro, ¿verdad? Como pasa en algunos casos que vamos a leer, ¿no? Y entonces empezamos a tergiversar. Y aquí yo creo que en este caso algo que de por sí es un tema que ha sufrido mucho, ¿no? Y entonces sí se merece que seamos lo más honestos. No digo que no nos equivoquemos. O sea, yo creo que yo, como cualquier otro investigador, vamos a equivocarnos, pero parte de lo sensacional de la investigación es que buscas la verdad, buscas realmente qué pasó y si te equivocas, lo comprendes y buscas cómo llegar a la verdad finalmente. Por eso no importa que te equivoques, por eso no importa que vayas a errar, porque al final de cuentas la búsqueda no es más que llegar a encontrar lo más posible de este tema, ¿correcto? Y permítanme porque esta computadora ahora le dio por abrirse en dos secciones muy extrañas. Déjenme abrir mi documento un poquito. Un momentito. Así que bueno, hay unos libros mejores, otros más o menos, otros muy interesantes. Y a lo que yo iba sobre las investigaciones primarias que yo recomiendo muchísimo, es porque finalmente, por ejemplo, en el caso de los procesos inquisitoriales, pues primeramente ya sabemos que no eran, la gente pues era detenida, la gente tenía miedo, no eran sacadas las confesiones bajo tortura, no sé, había secuestro de bienes, vamos a ver todas estas cuestiones. Entonces, obviamente la gente va a decir lo que crea que debe de decir, siempre se tiene que leer entre líneas, pero yo creo que a veces muchas acciones son las que hablan por sí mismas, ¿no? Ahorita, justamente hace unos días, el viernes pasado, fue Purim, y por ejemplo, mucha gente recuerda a la reina Esther en esta etapa porque había una santa que se llamaba Santa Esther, ¿no? Pero bueno, realmente hubieron muchos personajes que en algún momento dado se les dieron un formato cristiano. Yo no puedo decir que la gente haya creído en esos o no, o porque no estaba yo ahí, pero sí creo que si era necesario aparentar una cosa, pues era mejor rezarle a Esther, ¿verdad? Que pues eran figuras bíblicas, o Hannah, o Raquel, o cualquiera de estas, ¿no? Algo que creo que es muy importante por lo menos para mí, para la gente con la que me gusta colaborar y de comprender, y creo que es parte de la misión del Centro Carvajal, es pues primeramente hablar de estos judíos, de la Nueva España, del Nuevo Reino en general, de todos los judíos de la época
inquisitorial, hablar como lo que eran judíos, ¿no? Que fueron forzados a la conversión. También creo que es muy importante no usar palabras inquisitoriales que generalmente son, degradan a la persona de la que se habla. Y lo más importante que ahorita vamos a ver es que de alguna manera cuando hablamos de historia o de estos hechos, nos olvidamos de que de las personas de las que hablamos son personas, no son personajes. Son seres humanos, niños y niñas, adolescentes, madres, adultos, gente grande como podría ser nuestras madres, nuestros padres, abuelos, como nosotros mismos, ¿no? Y de ahí nosotros mismos, nuestra familia, nuestra comunidad. Y creo que cuando vemos las cosas de esa manera podemos comprender mucho más qué sucedió en este tipo de situaciones. Muchas veces hablamos de las torturas o de los secuestros de bienes, de los autos de fe, de conversiones forzadas. Imagínense cruzar el Atlántico en aquella época, ¿no? Y se piensa como si fuera una novela, como si fuera algo totalmente externo a nosotros. Y hablamos de ello como algo que sucedió hace infinidad de años, cuando a veces solo nos separan, por ejemplo, 13 generaciones, que no es nada. 13 generaciones, por ejemplo, de nosotros, o 15 a Carvajal, por ejemplo, pues no es nada, ¿no? Eso, o sea, realmente es un saltito apenas pequeño en la historia, ¿no? O, por ejemplo, cuando te separan 2 generaciones, ¿no? Con el nazismo, por ejemplo, con los abuelos. O, por ejemplo, en mi caso, que mi padre huyó siendo niño con su familia de Ucrania, ¿no? Estamos hablando que es una generación, que es la mía, y que se refugió en México y donde, gracias a Dios, tuvimos la buena suerte de ser libres. Sin embargo, la comunidad judía novohispana y nuevo leonesa del Nuevo Reino no tuvieron la misma suerte, porque aunque aquí se escondieron, sí tuvieron que reducirse a su máximo para no ser notados, ¿no? Y en el caso de la Nueva España, pues obviamente fue una cosa terrible, ¿no? Todo lo que sucede y los autos de fe y las persecuciones y cómo primero agarran, por ejemplo, primero detienen al gran gobernador. Pues imagínense, si habían detenido al gran gobernador, ¿qué no podría pasar, correcto? Luego cómo detienen a su familia. Todavía como 40 años después, todavía detienen a la hija más chica y también muere un auto de fe. Por ejemplo, pensar en Joseph Lumbroso, que le decimos Luis Carvajal, el mozo, el jovencito, que es quien escribe los manuscritos. Y yo cada vez que pienso en Joseph Lumbroso, porque él así se llamaba y no era algo que a mí me parece muy molesto, es que lo llamen como si fuera un mártir o como si hubiera estado un loco iluminado. No creo, ¿no? Yo creo que eso no es justo. Yo creo que él simplemente fue más valiente y creo que sí representa en gran parte al judío de la época. No todo el mundo iba a tener una voz, no todo el mundo podría haber tenido la valentía de levantarse, pero estamos hablando de un jovencito. Eso es lo más increíble, estamos hablando de un joven. O por ejemplo, muchos años antes, vamos a hablar de Hadassah, ¿no? La joven, también otra jovencita que conocemos como la reina Esther. Y si pensamos en ellos, ambos pues, eran unos jovencitos, muchachos, una chica, un chico que vieron en estas épocas, cada uno en otros espacios, en otros lugares, y finalmente quisieron que se sacrificaron por un bien, ¿no? Por un bien de su pueblo, ¿no? Y fueron fieles a su ética, a su relación, a su religión, y no eran mártires y no eran fanáticos, simplemente eran unos jóvenes muy valientes. Y cuando vemos los vemos como lo que eran. Yo siento que puedes entender mucho más sobre cada paso que dieron en estos procesos, ¿no? Ahorita aprovecho que estoy aquí invitada por Pepa, pero acaba de ser la fiesta de Purim, este viernes, y el jueves recién fue el ayuno de Esther. Ese día, por ejemplo, se lee la Megilá de Esther.
que es un libro oculto, secreto, y la palabra viene de Hastara. Hastara significa en hebreo esconder, ocultar, y si nos damos cuenta, se parece mucho a la palabra Esther. Hastir, Hastara, Esther. Y podemos visualizar a Esther nuevamente, ¿no? Una chica jovencita que no se imaginó que se iba a convertir en reina, o sea, no podría haber ni siquiera tenido esta idea, ¿no? O que iba a vivir todo lo que le sucedió, ¿no? Y en el libro de Esther, Mordejai le dice a Esther que no revele sus orígenes judíos. Otra vez estamos nuevamente en el criptojudaísmo que es como una constante, ¿no? Una constante en nuestra historia. Y lo comento porque incluso tengo amigos muy jóvenes que se enteraron que eran judíos porque nacieron en Austria o en Alemania. Y hasta los 17, 18 años se entendieron por qué se sentaban a cenar en las casas cuando eran ciertas veces del año, ¿no? Muchos de ellos ya viven actualmente en Israel, pero vuelvo a lo mismo, el criptojudaísmo, el vivir como un judío secreto, no es una historia actual, estamos hablando de siglos, en que el judío se ve con esta necesidad de seguir con este judaísmo secreto. Y que, por ejemplo, algo increíble es que, por ejemplo, desde que es el edicto de Granada hasta que llegan a salir todos estos judíos, pasan hasta 300 años, todavía para 1700. O sea, ¿qué significa eso? Que estamos viendo que el judío no quería dejar de ser judío. Yo no voy a hablar si el que alguno quiso y el no, pero estamos hablando de una gran cantidad y que luego con el tiempo algunos ya se van convirtiendo en los años, que la vida te va ganando, etcétera, es otra cosa, ¿no? Pero sí vamos a ver que este criptojudaísmo es algo desafortunado y al mismo tiempo ha sido algo constante, ¿no? Y que creo que tampoco es algo que se pueda juzgar, porque realmente, pues ahorita cualquiera que estamos en una comunidad judía, si tuvieras que vivir una situación igual, pues claro que por la vida de tu familia vas a responder de la misma manera y pues tendrás que llevar tu judaísmo en secreto. Por eso es algo, también es muy valiente. Finalmente estábamos hablando de Esther y Mordejai le dice a Esther, le dicen Mardoqueo en español, le dice a Esther que no revele sus orígenes judíos, ¿no? Y que debe salvar a los judíos del reino y casarse con un rey, que además este rey es un hombre impredecible, que acaba de asesinar a su esposa Vashti, ¿no? Es así como que uno lo ve como el cuentito, pero en el fondo realmente sí es una cosa, es una historia que sí existió. Entonces, contamos la historia rápida, pero en realidad, imaginen el largo proceso que tuvo que vivir Esther, ¿no? Para finalmente ganar esta lucha contra Amán. Y además es una historia donde vemos el criptojudaísmo claramente y además Esther salva a todos, pero no a ella misma. O sea, ella se va a tener que quedar a vivir con este rey, que es totalmente diferente a ella, que es mucho mayor, que no es judío, que no le agrada. Y bueno, el problema es que ya no puede volver a su hogar y ser quien es. Al final de cuentas, es un precio muy alto para pagar, ¿no? Ya hablamos de la reina Esther, de la jovencita y de Joseph Lombroso, que también era un jovencito, ¿no? Voy a compartir con ustedes, la verdad es que hay tanto que leer que ya no sé ni por dónde, ¿eh? Sinceramente es muy difícil elegir qué se tenga que leer. Permítanme un instante. Espérame tantito que algo se disparó aquí. Dejen que voy a prender la luz porque si no, no se ve. Tú tranquila, Kat, estás en tu casa. Ah, no, sí. Ya sabes que yo disfruto. Te dejamos hablar, estamos calladitos por ahora, ¿eh? Pero me encanta que al rato empecemos. Déjale, no pasa nada. La verdad es que separé tantos que, mira, es como, imagínate hablar de la familia Carvajal, o sea, o hablar de los Carvajales, o de todo lo que eso representa es tan grande que no sé ni por dónde
iniciar, déjenme ver a lo mejor un par de... Me voy a ir... Permítanme tantito. Por ejemplo, había una mujer que se le atribuye que tiene una relación con Luis, el mozo, o Joseph Lumbroso, que se llamaba Justa Méndez, Justa la Hermosa. En el caso de ella vamos a ver que en algún momento dado la detiene la Inquisición, le prohíbe usar las joyas, luego se le permite otra vez. Finalmente también tiene un final trágico. Y dice, por el importante papel que justamente desempeñaba en la vida íntima de Luis de Carvajal, el mozo, parécenos oportuno apuntar aquí algunos datos acerca de su persona, ya que la bella moza fue como el rayo de luz blanca y brillante que iluminara las lobregueces de la mísera y trágica existencia de Joseph Lumbroso. Aquí ya vemos este lenguaje muy de la época, muy adornado. La única figura amable que se destaca entre las místicas y fúnebres de la familia Carvajal y las sórdidas y plebeyas de la mayoría de sus amistades. En pocas palabras, finalmente lo que estamos hablando es de que Luis y Justa se gustan, y vamos a ver, dices, hija de Francisco Méndez. Este apellido Méndez lo vamos a encontrar mucho también aquí en Coahuila. Especialmente encontramos muchos por la zona de Monclova, que era la Nueva Almadén, donde estuvo Gaspar Castaño de Sosa y donde fue detenido Luis de Carvajal. Luis es llevado a las cárceles de Inquisición y Gaspar Castaño agarra toda esta comunidad judía, que es de más de 200 personas, y se las va a llevar a Nuevo México, y yo pienso que de ahí regresan a Nuevo León una gran mayoría. Y vamos a encontrar este apellido Méndez, que es una constante aquí en Coahuila. Hija de Francisco Méndez, mercader de Alentejo. Alentejo ya sabemos dónde está, en Portugal, ya difunto, y de Clara Enríquez, natural del Fondón. Ambos portugueses y judaizantes. Volvemos al punto, está bien, en aquella época se les llamaba judaizantes, pero al final de cuentas eran judíos, ¿no? Volvemos a tratar de siempre recordar que tenemos que regresar a que eran judíos, no eran judaizantes, ¿no? Había venido a la Nueva España con su madre viuda y su hermano Gabriel Enríquez, viviendo ellos de su aguja y de asistir huéspedes y de la arriería. Aunque de origen portugués, Justa había nacido en Sevilla, y la alegre tierra de Andalucía parece haberle hecho partícipe de su belleza, su fecundidad y su ingenio. 17 años contaba Justa cuando Luis la conoció, y hallábase en todo el esplendor de su juventud y hermosura. En ella hereditaría por su parentesco con la portuguesa Beatriz Rodríguez, apodada la Hermosa, a quien perseguían las inquisiciones de España y Portugal. Rodríguez, otro de nuestros apellidos de aquí. Acuérdense que Carvajal, la familia Carvajal, porta los apellidos de León, que vamos a ver una constante. En Nuevo León, cuando tú ves que alguien se apellida de León, sabemos que es de aquí de Nuevo León, y generalmente están muchos ubicados en la zona de Cadereyta, ¿ok? Y vamos a ver, luego podemos ver en otra ocasión quiénes fueron sus fundadores, y muchos consideran que podría ser el fundador. Alonso de León podría haber sido nieto o bisnieto, no recuerdo bien, de Ana de León, la última de los Carvajales, la más pequeña, la que tenía 12 años, que era conocida como Anica. Los Rodríguez, los Enríquez, lo mismo que los Rodríguez, los Lucenas y los Carvajales, eran judíos, observantísimos. Ligaron en muy estrecha amistad y llevaban a cabo las principales fiestas judaicas, celebrábanse en la casa de algunas de estas familias con la concurrencia de los demás. Visitaba Justa con frecuencia a la casa de los Carvajales. Asistía a las devociones que se celebraban en su domicilio juntamente con su madre.
visitas que pagaban Luis y sus hermanas, y la amistad se hizo entre ambas familias tan íntimas que no era extraordinario se quedaran a comer los unos en casas de los otros y aún durmiera Justa algunas veces en la de sus amigas, porque recuerden que Luis tiene hermanas, ¿correcto? Pasando temporadas por un mes, Anica en la de aquella, que es la más pequeña. La reincidencia de los Carvajales, empezó por el 1592, cuando Luis conoció a Justa. Ese año, como queda dicho en el capítulo anterior, celebraron la Pascua del Cordero en la casa de Santiago Tlatelolco, que es una zona que se encuentra en la Ciudad de México, asistiendo Justa y su madre y Manuel de Lucena, que allí comieron, y por la tarde Sebastián Rodríguez y Manuel Gómez Navarro, merendando todos una gallina asada, rellena y fruta. Y vamos a encontrar esos apellidos en Nuevo León, ¿no? Vamos a encontrar el Rodríguez, el Gómez y el Navarro. La belleza, el talento y la estricta observancia de la ley de Moisés que resplandecían en Justa despertaron para ella el amor de Luis, quien quizá soñaba que una vez casados de una pareja de judíos tan perfectos pudieran nacer el Mesías. Y es cierto, porque en aquella época se pensaba que el Mesías iba a nacer en la Ciudad de México. Que digo, hay una lógica muy grande que alguien sufre tanto, ¿no? Espera un milagro, ¿no? Tan grande que deba de suceder y acabe con esa desgracia tan terrible que están viviendo. Un momentito. Además, para su clase, Justa y su madre vestían con gran limpieza y hasta con cierta elegancia. De rajeta de mezcla entre semana, la primera y la segunda, con saya azul y ropa negra de paño o de raja vieja. Los sábados y días festivos, presentábase aquella con un vestido de tafetán carmesí vareteado y una ropa de tornasol morado, o la misma saya con ropa de tafetán negro. Y la madre con una de anascote botonado nueva, y todas ellas muy limpias. Luis siempre recordaba a su prometida como la viera en una fiesta del día grande del Señor, con una saya colorada y vareteada, adornada con galones de oro y resplandeciente de belleza. El joven hebreo, que como hemos advertido, no desperdiciaba ocasión para hacer propaganda religiosa, o sea, volvemos al tema de la propaganda, que pues no era propaganda, ellos tenían su religión y vivían acorde de ella, además con una comunidad, porque tenían una comunidad cerca de este grupo, ¿no? De su familia. O despertar de la dormida piedad de sus oyentes, parece que se esmeraba más en hacerlo delante de su pretendida, alegando autoridades del Antiguo Testamento y dedicándose a lecturas místicas que la otra escuchaba no solo con atención, sino con arrobamiento. Regaló Luis a Justa un precioso librito, curiosamente caligrafiado por él mismo, con iniciales de oro, en que se contenían los mandamientos de artículos de la ley de Moisés, en romance, diciéndole tomase aquello que había sacado de la Biblia, o sea, de la Torá, y que en la creencia y observancia de tales preceptos tenía de salvarse, insistiendo en esto mismo siempre que la veía y hablaba. Cuenta Justa que una noche que se quedó a dormir en la casa de Santiago Tlatelolco, Luis, justamente con su familia, rezó varias oraciones. Entre ellas una que comenzaba, Señor del mundo, yo delante de ti, etc. Y otra que decía, bendito nuestro Dios, Rey del universo, etc. Y que concluido que hubo tales oraciones, comenzó a cantar cánticos en copla, los que respondían con otros, doña Isabel, Mariana y Leonor, sus hermanas, y no los demás que estaban presentes porque no lo sabían, que después se mezcló el baile en el que se tomaron parte todos, inclusive doña Francisca, la madre de Joseph, y que en tales ceremonias transcurrieron unas 3 horas, pues cuando las terminaron era la medianoche. Esto ocurría el viernes y el sábado siguiente se lo pasaron íntegro en conversaciones piadosas en guarda del día, estando los concurrentes limpios y vestidos de fiesta.
y en talos ejercicios pasó el día entero hasta que justa se fue a su casa a las oraciones de la tarde. Y bueno, y podemos seguir leyendo, ¿verdad? Queriendo saber Claro. todo lo que pudo haber sucedido con estas chicas y con este grupo familiar. Permítanme un segundo porque les voy a dar una descripción. Un momentito. Esta es de otra hoja, ok, la 514. Y dice, declaró también Lucena, que eso ya es en el juicio, ¿no? Todo esto que estamos leyendo son cosas que están en el juicio, ¿verdad? En el proceso. Que los Carvajales tenían en el piso bajo, o sea, recuerden que ellos vivían en Tlatelolco y tenían una casa de 2 pisos, una casita seguramente, ¿verdad? Una sala, creo que se oye mucho ruido ahí, una sala con una manera de altar, con imágenes de santos, pero en el piso alto, o sea que lo primero que vamos a encontrar bien llegando a la casa de los Carvajales es santos, que eso es pues parte de lo que hacían los judíos, ponían santos al frente para que si alguien llegara pudiera ver que la casa era una casa obviamente no judía, era una casa religiosa cristiana, y generalmente el piso de arriba o en la parte de atrás vamos a encontrar la parte judía. Entonces dice, declaró también Lucena que los Carvajales tenían en el piso bajo una sala con una manera de altar con imágenes de santos, pero en el piso alto, en donde se reunían a orar Luis, doña Francisca, doña Isabel, doña Leonor y doña Mariana, lo que hacían hincadas de rodillas y vueltas a Oriente está Jerusalén, rezando salmos en voz baja y llorando. Añadió Lucena, saber que ayunaban y celebraban el día grande del Señor, y tanto el declarante como Duarte Rodríguez manifestaron haber asistido a una de estas reuniones, vestidos de limpio como de fiesta. Allí estaban, además de las personas comentadas, doña Catalina, Manuel Rodríguez Navarro, que era un mercader de China, y Tomás Fonseca. Luis leía en un libro, y cuando entró Duarte Rodríguez, doña Francisca le preguntó si ayunaba y guardaba el día por ser el grande del Señor, y habiéndole contestado afirmativamente, pusiéronse todos los presentes a cantar y bailar, iniciando el estribillo Luis de Carvajal, con unos versos por él compuestos, que comenzaban de esta manera: cantemos con alegría, alabanzas al Señor. Había otro que decía que todo el que en él confía no le falte su favor. Porque también, bueno, estamos hablando del primer, pues no sé, el primer escritor judío de América, un excelente poeta, un importante rabino, ¿verdad? También de la época. Un momentito, voy a saltarme ahora. Me voy a saltar un poquito nada más para... Hay unos, cuando ellos ya están detenidos en la cárcel de la Inquisición, ahí están detenidos por la Inquisición, perdón, empieza empiezan a enviarse cartas unos a otros. Aquí voy a leer algunos detalles de esto, pero estoy buscando también lo que separé. Digo, imaginemos estas épocas tan complicadas y qué manera podían estar buscando para poder comunicarse, ¿no? Algo muy, muy complicado. Por ejemplo, hay una que es cuando es muy joven, la Ana, que es la más pequeña, y Luis le escribe: Ana mía, bendita de mis ojos, alma de mi corazón. Visítate mi fuerte Dios y Señor, y esfuércete a toda la santa compañía, como de día y de noche mis continuos clamores y lágrimas, le suplica a este pecador. Por milagro suyo me vino a la mano tinta y este poco de papel para escribirte, que aunque por mis pecados os tenga ausentes de la vista,
siempre estáis presentes en los ojos de mi ánima y corazón, y tú principalmente, herida mía, orfanita mía, regalada de mi Dios, de cuyas misericordias seas acompañada, vida mía, seas amparada, perdón. Vida mía, a mí me prendieron por derecha voluntad de mi Dios, para gran bien de mi alma y por acusación del buen Lucena. Pues bueno, bajo tortura, Lucena dio muchos nombres, igual que Luis también bajo tortura, ¿no? A vosotras, mis ángeles, por sospecha solamente, y si vuestra inocencia es aquí afligida, tenedlo por certísima señal. Es la manera en que él escribe con esa ternura y esa dulzura, y seguimos hablando, él es un joven, a mi niña honesta como Ruth, aquí hace mención de estos nombres bíblicos, honesta como Ruth, que las alas del Padre a los huérfanos han de ampararte, pelea, pelea con los trabajos y aflicciones, como las santas Débora, Judith, Salomona, bendita mártir, bendita de Dios Altísimo, hermosa ánima, serás amada como Raquel y fecunda por las virtudes como Lía y fiel como Sara. Y así continúa, ¿no? Y así menciona finalmente, por ejemplo, es mi chiquita que de venir no sabe curar la medicina del Dios fuerte, que es su santo ángel Rafael, como a Sara y Tobías, clamad, clamad, llorad como Ana y Esther. Bueno, podemos continuar, ¿no? Infinitamente leer y realmente, pues es terrible y no hay descanso y hasta, pues bueno, hasta que finalmente llega la muerte para esta familia en este auto de fe. Pues no sé si quieras. Sí, cómo no. Muchísimas abrir un gracias. poco. Claro que sí. Katia, a mí me parece que ponerle a estas palabras, ¿no? Que se vuelvan a escuchar de una carta escrita en una cárcel de la Inquisición, de una familia como los Carvajal. De verdad, yo estoy muy emocionada, me pasa esto. Yo aquí en Muestra Biblioteca, que es una iniciativa que surge así un poco de aquella manera, estamos recibiendo y nos estamos encontrando personas de la diáspora judía, tanto de la oficial como la que vino después a mano de la Inquisición, ¿no? Tanto Sí. durante siglos, durante siglos. Y yo quería, pues es que no puedo decir otra cosa, yo estoy en Sevilla, tú estás en Monterrey, aquí estamos personas de muchos lugares, pero yo tengo que decir, para todos aquellos que quizás tengáis un poquito de menos conocimiento o recordarlo, que toda esta historia del nuevo Reino de León, de la familia de los Carvajal y de tantos como ellos que eran criptos judíos, empieza precisamente aquí en Sevilla. Correcto. Porque aquí en Sevilla es donde se crea el primer tribunal de la Inquisición y es donde estuvo 300 años y la capital espiritual de la Inquisición, aunque luego hubo tribunales por toda España y Portugal, pero empieza aquí. Y además, también tengo que recordar que hubo una serie de familias como la familia de los Carvajal, me refiero a Luis de Carvajal, el viejo, que también va a vivir en Sevilla. Ellos provenían, él nace en Portugal. Hay una estrecha relación en aquella época, siglo XVI, XVII, entre sevillanos, portugueses, pero sobre todo los judíos, que muchos eran criptojudíos, pero como tú bien dices, ellos no se titulaban así, ellos eran judíos que habían tenido que convertirse, pero que seguían creyendo firmemente en su fe, en sus costumbres y en toda su herencia, ¿no? Y entonces resulta que, por ejemplo, Luis de Carvajal va a venir a Sevilla, muy joven, sus padres son forzados a convertirse y él se cría como cristiano, que luego se va a casar con doña Guiomar de Rivera, que era una sevillana de origen de Lisboa, es decir, formaban parte de lo que se fue a llamar, que ya en la sesión anterior de Muestra Biblioteca con los judíos de Curazao ya lo mencionamos esta cuestión, existían los hombres de la nación portuguesa, que eran los judíos portugueses oficialmente, pero que vivían aquí en Sevilla. Y claro, desde aquí, todas estas familias, la Inquisición los va a perseguir. A la Inquisición que nace para perseguir a los judaizantes, a los criptojudíos, no a los judíos oficialmente, no le bastó con que las personas se convirtieran, sino que seguían siendo sospechosos. O sea, cualquier judío que se había convertido seguía siendo sospechoso y siguió persiguiéndole
como sucede a la familia Carvajal, que van allí y la Inquisición fue detrás de ellos, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que la tecnología hoy, y con todos los problemas que tenemos en esta sociedad y lo que estamos viviendo, es maravilloso que aquí estemos personas, en concreto, desde México, desde Sevilla, recordando a todas estas personas, como tú dices, porque eran personas que tuvieron que luchar tantísimo. De manera que es un homenaje a ellos y de verdad muy emocionada. Y bueno, continúa. No, y además, sí. Y además basarte no solamente, también hay que tener una percepción un poco más amplia. Por ejemplo, ahorita que comentas de Carvajal, de que siempre te dicen y que era cristiano y que era ferviente, pues claro, ¿qué iban a decir? Ni modo, o sea, no iba a tener todas esas capitulaciones, ni iba a lograr todo lo que logró diciéndose a sí mismo que era judío. Sin embargo, sí debemos analizar que sus padres son judíos y que se casa con una mujer judía de mucho dinero, que sus padres son judíos. Y entonces dices tú, si hubiera sido una persona que no hubiera querido tener nada que ver, se hubiera casado con una cristiana vieja, con alguien que era de siempre. ¿Por qué casarse? Porque te voy a decir una cosa. Finalmente, y esto por ejemplo está muy padre aquí en el libro de este señor Carlos, nos presenta al final, por ejemplo, que deja todo en su testamento, Carvajal le deja todo a su mujer. O sea, esa idea de que no quería estar con la mujer y a lo mejor la protegió dejándola allá y dijo, luego vengo por ti. No lo sabemos, no podemos siempre, pero sí podemos analizar de una manera más amplia que obviamente tenía muy claro Luis de Carvajal que traía a la gente para abrir un universo aquí judío en el norte donde estoy yo, en el Nuevo Reino de León. Y finalmente, aunque ellos, los Carvajales, desafortunadamente van a ser las principales víctimas porque todavía los van a perseguir, ¿no? Durante 200 años no podían entrar a universidades, no podían entrar a la militar. Se buscó acabar con los Carvajales. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estos títulos eran heredables. O sea, no se podían quitar como se quitaron. Digamos, finalmente se los quitaron, pero finalmente la única manera era traspasándolos de manera por herencia. Que en este caso Joseph Lombroso era el heredero de Luis, ¿no? Entonces, y vamos a encontrar todavía encontramos Carvajales, encontramos más que Carvajales en Nuevo León, vamos a encontrar a los Rodríguez, a los de León, que ya finalmente son mismas familias que se van a terminar casando con todas las 4 familias que son los primeros fundadores, digamos. De ahí van a venir todas estas ramas, pero a final de cuentas, por ejemplo, los Leal, ¿cómo se dice en portugués? De Leao, de León. Vamos a encontrar que todas estas familias van a ser finalmente las que quedaron aquí escondidas. Y fíjate, también algo interesante es ver, por ejemplo, cuando estábamos en Sevilla platicando, el hecho de haber sido la primera ciudad, ¿no? Que ahí se haya gestado esta Inquisición, para toda la gente, tanto judía como no judía, ha de haber sido terrible pasar todos estos años bajo esta mirada inquisitorial y tan terrible, ¿no? Porque todo el mundo estaba revisado, todo el mundo estaba fiscalizado, finalmente, ¿no? No podían cometer errores de ningún tipo. Y yo creo que a final de cuentas esto es como una gran carga. Y, por ejemplo, aquí en Nuevo León lo vemos, ¿no? Existe una cierta actitud criptojudía en este universo, ¿no? Tal vez ahorita ya vemos el mundo mucho más globalizado y la gente ya viaja, pero era algo muy notorio todavía hace 10 años lo que sucedía aquí. O sea, por ejemplo, los restaurantes Nuevo León tuvieron un boom en los últimos años, pero anterior a eso realmente no era una ciudad de restaurantes, la gente nada más quería comer lo que era típico, la gente no invitaba a la gente a comer en sus casas. Los municipios de Nuevo León no tienen restaurantes, como por ejemplo cuando vas a la Ciudad de México, y todos los pueblos son una fiesta y una alegoría y una mezcla de la cocina mexicana y prehispánica. No, aquí no hay. A veces tienes que tocar una puertita para que ahí te venden pan, y te vas a dar cuenta que lo que venden
es una reducción al máximo de esta cocina judía, porque, por ejemplo, aquí en Nuevo León vas a ver que la gente no combinaba, ahorita te digo, ahorita ya comen todo, sushi, ya todas estas cosas que se comen en generales, pero originalmente el nuevo leonés no mezclaba lácteos con carnes. Y vamos a darnos cuenta que tienen vamos a encontrar una cantidad de cosas que se relacionan con la cocina sefaradí, pero reducida al máximo. Y también vamos a encontrar pues las costumbres muy claras, a diferencia de la Ciudad de México, que vamos a leer en los procesos y que buscaban y que tenían santos y que tenían, aquí lo que vamos a ver es que las familias heredan costumbres, principalmente vamos a notar que el matriarcado. Vamos a ver que son las abuelas generalmente las que van a traer van a transmitir esta herencia judía, le llamen ya judía después o no, pero esta se va a transmitir muy claramente. Y otra cosa que yo he notado a través de, pues ahora sí que cientos de testimonios, es que hay familias que muy claramente se dedicaban a ciertas actividades. Por ejemplo, vamos a notar que hay familias que se dedicaban, por ejemplo, a la cuestión de la carne y del cabrito y de todo esto, y vamos a ver que hasta en épocas actuales, por ejemplo, cuando ya había, no sé, hace unos años, cuando ya podías comprar el cabrito en algún lugar, todavía llevaban a la chica o al chico a que vieran cómo lo mataban, para que lo aprendieran a hacer. O vamos a encontrar familias que todavía les dicen cómo enterrar a los muertos, y entonces preparan eso. Entonces también yo pienso que son familias que se dedicaban a la cuestión de los entierros, como la Hebrak Disha. Vamos a ver como que eran responsables de ciertas áreas. Y eso lo veo muy marcado, claro que en Nuevo León, bueno, yo voy a hablar más de Nuevo León porque además aquí es donde estoy de tiempo completo. Vamos a ver que tiene un gran cambio en los años, no sé, desde hace 50, 70 años, porque pues ya llegan influencias cristianas diferentes, como Pusey y los legionarios, y cambia completamente la cuestión religiosa aquí. Pero anterior a eso la gente realmente no era religiosa. Y Nuevo León es una zona donde casi no hay, en Nuevo León y Coahuila vas a encontrar casi, por ejemplo, iglesias, y tienen capillas tan pequeñas como las que vamos a encontrar en otras zonas como la de Abujá, por ejemplo, en Sfat, cosas así pequeñitas, y que es a diferencia de, por ejemplo, las que vas a encontrar en Guanajuato, o en Tasco, o en el sur de México, o en Puebla, que casi a cada cuadra vas a encontrar una iglesia. Entonces vamos a ver que lo que sucede aquí es muy diferente. A mí particularmente me recuerda mucho, me imagino que los judíos de Nuevo León para 1800 tenían eran muy parecidos a los que están en Belmonte, en Portugal, ¿no? Estuve hace un par de años en Belmonte y tengo una muy buena relación con mucha gente en Belmonte y haciendo muchos estudios y muchos análisis, ¿verdad? Es una ciudad donde llegó este señor Schwartz y también por los mismos años y descubrió que habían estas costumbres, y tomé fotos en el museo que son básicamente las mismas costumbres, encuentras una serie y encontré unas respuestas de cosas que no puedes ni creer. Y entonces te das cuenta que yo creo que lo que vino a dar mucho más conciencia de un cambio fue la industrialización en Nuevo León. O sea, que cuando empiezan las primeras fábricas y entonces la gente empieza a entrar en un mundo, digamos, moderno, más moderno, ¿no? La mayor parte de la gente, digo, tengo cientos, tengo miles de genealogías de aquí, de diferentes familias que llegan a diferentes personas, y está muy bien documentado a que se dedicaban. La mayor parte de la gente eran labradores, y la gente de Nuevo León era gente muy honesta, muy sencilla y muy trabajadora. Aquí todavía me recuerdo yo de chica cuando venía con mi papá y mi mamá, y pues teníamos que llegar a la casa de los tíos, que eran tíos postizos, pero a la casa de los tíos teníamos que llegar porque a las 12 el tío se estaba muriendo de hambre y no, 12:01 ya era. La gente se levantaba a trabajar, la gente, yo me acuerdo que decías a la gente, no, es que no quieren viajar, no, él no quiere viajar, no les gusta salir.
Ya ahorita, claro, las cosas han cambiado. Nuevo León es un estado muy moderno. Es, la verdad, nosotros vivimos en una ciudad, ya voy a hablar de todo Monterrey, incluyendo San Pedro y todos sus municipios cercanos, ¿verdad? Que los que estamos en la zona conurbada. Con grandes industrias, con grandes proyectos, es una ciudad hermosa, cubierta entre montañas, porque así se eligió. Así lo eligió Carvajal y así lo eligieron ellos, para que estuviera escondida al final ahí guardada. Pues ahora nos damos cuenta que la actividad de la gente en Nuevo León sigue siendo igual. La gente en Nuevo León es trabajadora. Es increíble porque, a diferencia de otros lugares de la República, la gente aquí, lo que sea, pero trabaja. Es una ciudad donde puedes llegar y encontrar trabajo si eso es lo que quieres. Entonces yo creo que es muy admirable también ver todo este proceso que se vivió desde la llegada de los Carvajales, la fundación del nuevo Reino de León, la vida de estos primeros fundadores, por ejemplo, que vamos a encontrar, ¿verdad?, a los primeros Marcos Alonso de la Garza. Estos también descienden de Constanza de la Garza, que también fue procesado en un auto de fe en Canarias. Está totalmente documentado. Nosotros tenemos las investigaciones muy amplias y además tenemos las genealogías perfectamente documentadas sobre todas estas familias, y esto nos ha permitido crear un mapeo muy amplio en el cual nos podemos dar cuenta quién era quién se casó con quién, cuáles estaban, a qué se dedicaban, y de ahí te das cuenta que son miles, cientos de miles de personas, las mismas siempre en Nuevo León, las mismas que se relaciona hasta el día de hoy. Y eso se nota pues también en la vida laboral, social, a pesar de los cambios que todavía, pues que fuertemente han habido en las últimas décadas. Muy bien, pues yo me gustaría abrir la tertulia, el diálogo, y Claro que sí. que te hagan preguntas. Aprovechemos que tenemos aquí a Katia, que, como digo, ha estado trabajando, además de la historia de los Carvajal, de don Luis Carvajal, fundador de ese nuevo Reino de León, pero también ella ha trabajado mucho con el tema genológico y de estos nuevos españoles, y de verdad, pues os animo a que preguntéis, a que aprovechemos que tenemos aquí a una experta de estos temas, y yo prefiero estar más bien callada, ¿eh? De manera que a ver quién se anima. A ver lo que pueda, digo que sean cosas que pueda uno responder encantada, ¿no? Claro. ¿Alguien quisiera hacer un comentario? Los valientes, levanten la mano. ¿Allí hay sinagoga o alguna sinagoga allí en León, Nuevo León? ¿Nuevo León? Sí. Bueno, sí, aquí lo que tenemos que hacer es dividir la comunidad judía que llegó en la época inquisitorial, ¿no?, a la comunidad judía que llega aquí a principios del siglo pasado. O sea, esa es la sinagoga que existe actualmente, es la sinagoga que pertenece a la comunidad judía actual. Sí, que es la de las nuevas, digamos, los nuevos que vinieron, ¿no? Sí, que son principalmente judíos europeos, ashkenazis, correcto. Es que me parece que fueron de Turquía, ¿no? ¿Eran de Turquía? No, la mayoría aquí en Nuevo León hablo yo, es de origen ashkenazi. En la Ciudad de México, sí, en la Ciudad de México tienes también sinagogas para los sefardíes, para los ashkenazis, para los mizrahim, que son los que vienen de Siria y etcétera. Bueno, también podéis escribir en el chat las preguntas, quien no quiere intervenir directamente. Yo doy paso a una que tengo aquí que dice, es de Francisco, y dice: la región de la Laguna y del norte de Durango, hasta donde es parte de lo que fue el nuevo Reino de León. Sí, bueno, a mí también me gusta mucho esa zona bueno, una de las cosas a las que yo me dedico es a la investigación de campo, es lo que más me gusta hacer. Desafortunadamente no puedo llegar a veces a todos los lugares. Mi abuela nació también ahí en esta zona de Coahuila. Ya la laguna le dicen Durango, pero en realidad Torreón está pegado a la zona de la laguna, ¿verdad? Está mezclado nada más porque la divide algo, básicamente.
Pues también, toda la zona de ahí también tiene mucho, tiene lugares, tienen viñedos. Por ejemplo, veamos también que, por ejemplo, los viñedos, como por ejemplo los que están en Parras de la Fuente, pues tenían pues son originalmente sefaraditas, también el tipo de uva que se trajo originalmente era del Duero, probablemente portugués, yo pienso, no español. Y pues hay también viñedos ahí en la zona de la laguna. ¿Quién es de la laguna? No, ¿Quién es Francisco? era Francisco, preguntaba. Pero es que debe tener algún familiar, ¿no? De la laguna para poder preguntar eso. Pero sí, hay muchas costumbres en esa zona también. Pues al ver más preguntas o más comentarios. Yo tengo una pregunta. Sí, preguntarle algo. Katia, ¿me pudieras recordar, bueno, compartir con todos, la zona geográfica que comprendía el territorio que le dieron a Luis Carvajal, que es el famoso cuadrante Carvajal? Pues para como entender la dimensión de la extensión territorial de la que estamos hablando. Pues mira, pues era un territorio enorme que incluía también hasta Zacatecas, parte de San Luis Potosí, el sur de Texas, porque eso también hay que recordar que también el nuevo Reino de León, cuando voy a San Antonio a una conferencia les digo, buenas tardes desde este lado del nuevo Reino de León, ¿verdad? Pero había incluso hasta la Florida. Realmente era algo, y eso fue parte de la caída de Carvajal, porque era tan grande su territorio que pues no iban a dejarle que se quedara con él, ¿no? Eso es algo desafortunado. Pero, por ejemplo, si tendríamos que entrar un pedacito de San Luis, tendríamos que ir una parte de Zacatecas, que bueno, ahí estaban también las minas de Mazapil, donde trabajaban los Carvajales, Tampico, Pánuco, que era donde llegan ellos, que es toda la zona de Tamaulipas, pero bueno, Tamaulipas vemos que ya se pega también, tenemos toda esta frontera, ¿no? Que era México, que es ahora Texas. O sea, el noreste de México y el sur de Texas, básicamente, ¿no? Sí, pero sí se amplía, porque te digo que había unas zonas también que incluían hasta la Florida al principio. Wow. Es un poquito, no sé, como que yo no sé si realmente sea un cuadrado, o como le decimos el cuadro, hay gente que dice el cuadrado trágico, lo decimos, hay más o menos, en algunos momentos hemos tratado de acomodar cómo sería el cuadrado, pero en realidad no era, lo que pasa es que el territorio, pues tenía una extensión que no iban a permitir que se quedara en manos de un judío, ¿no? Era tarde o temprano iban a quitarle Lo que sí quedó muy bien, y creo que eso fue algo muy interesante, fue cómo finalmente la gente se escondió aquí en Nuevo León. Creo que eso es algo épico. Cómo la gente se quedó, porque tú cuando vienes, tú eres de aquí, de Nuevo León, tú conoces perfectamente. O por ahí veo que está Marta Guerrero también, no sé quién más te de Nuevo León. Pero cuando tú vas a los pueblos, te das cuenta que parecieran pueblos fantasmas. Así es. Bueno, he recorrido pueblos contigo. Sí, o sea, es algo hermoso, o sea, bueno, será que yo me enamoré y a lo mejor por eso me dedico a lo que me dedico, ¿verdad? Pero es algo fantástico. Rolando de León. Katia, yo Rolando de León, gusto en saludarte. Rolando, hola. Gracias. Qué gusto. Pero básicamente vemos estos municipios, ¿no? Y te sorprenden porque los municipios vemos estas casas que tienen ventanas bastante chicas, no se expone la gente hacia afuera. Vamos a encontrarnos que están silenciosas, incluso en estas épocas, no hay algarabía y fiesta, no se vende comida. No hay folclore. No hay folclore, no hay fiestas patronales, no hay ceremonias en la calle, no hay mercados en la calle. No hay artesanía. No hay artesanía, todo es hacia adentro. León, todo está guardado. Entonces es algo fantástico porque de alguna manera vas y luego tampoco hay más iglesias. Las capillas que existen ahí son las que están. Nadie construyó más. Bueno, creo que en Allende nada más también se hizo de una microcapillita, se hizo una iglesia grande. Pero en general. En cada pueblo solo hay una. No hay. En cada pueblo solo hay una. Punto, no, y por ejemplo, hay en Cerralbo, que es donde llegó primeramente Carvajal, de la cueva, ni siquiera está en el centro la iglesia.
está alejada del centro. Entonces, los criptojudíos de allí, ¿qué hacían dentro de las casas? La oración y todo eso, ¿no? Mira, mi percepción es que principalmente el judío no necesita una sinagoga para rezar. Vamos a empezar por ahí porque nunca hemos ido desde la construcción de iglesias, no es nuestro objetivo. Realmente yo creo que primeramente el judío le interesaba más bien cómo iba a llevar su forma de vida, o por ejemplo, iba a preocuparse de dónde hacer sus rituales de pureza, como hacer una mikve, unos baños rituales. Y por ejemplo, parte de mi trabajo es que, lo que más me gusta hacer es buscar evidencias arqueológicas. Y hemos encontrado varias aquí en Nuevo León y Coahuila. De hecho, en Coahuila encontré unas extraordinariamente interesantes y grandes, hermosas, que todavía no logramos salvar con el INAH. Desafortunadamente, es muy complicado conseguir ayuda para poder mantener ciertos sitios, primeramente pues para llevarlos a un estudio profundo y luego para mantenerlos, ¿no? Eso ha sido una pelea de muchos años ya que tengo yo, pero ahí están. Y están presentes y las encuentras constantemente, es algo verdaderamente fantástico. Entonces yo creo que primeramente se preocupaban por ver cómo iban a llevar a cabo su vida, porque realmente no iban a necesitar una iglesia para casarse, se podían casar perfectamente entre ellos. Algo que podemos encontrar aquí en Nuevo León muy claro, es que muchas veces existen estas dispensas. Una dispensa, no sé si ustedes sepan, pero básicamente era un escrito que hacían para el obispado, para pedir permiso para casarse, en la que explicaban cuál era la relación que había entre el contrayente y la novia, por ejemplo. Y entonces una de las cosas que tenían que hacer era explicar exactamente por qué eran primos. O sea, entonces empezaban cuál era la relación entre y este era primo de y el padre de y la abuela de y viene una descripción completa de todas estas familias que te van a decir por qué finalmente no se pueden casar con alguien de México y no se pueden casar con alguien de Guadalajara ni de ninguno, se tienen que casar con esta prima que está en Nuevo León. Entonces vamos a ver que ellos realmente no necesitaban eso, incluso para venir a vivir a Nuevo León necesitabas escribir hasta una carta, como actualmente lo harías para formar parte de una comunidad judía. Hola, quiero formar parte casi, así suena chistoso, pero se tenía que aplicar para poder venir a vivir aquí. Entonces han encontrado mikveh allí, rituales de baño allí, en mikveh, baños rituales. No entendí. Si se han encontrado ahí baños rituales, sí, aproximadamente 6. 6. ¿Y cómo son? Más o menos, ¿cómo son? Unos que son muy amplios y muy abiertos, son como 4 o 5 en el mismo espacio y siempre salen de lo mismo, de un ojo de agua. Hay otros que están más tapados, hay uno que tiene ya un altar dedicado a santos católicos, pero pues ahí está y hay otros que, por ejemplo, que están en una zona donde estaba Carvajal, pero hay que abrir algunos. Todo lo que encuentras necesita un estudio más profundo. Se necesita gente que sean arqueólogos, que vengan a hacer trabajos a la zona. Es que sería eso muy interesante hacer un estudio arqueológico de los mikveh. No, pues eso es lo que, claro, lo que pasa es que todo cuesta y todo es complicado. Si no, imagínate, llevo 5 años trabajando sobre esto, es muy complicado. Y los mikveh estaban en las casas, ¿no? Particulares. Se ve que ahí había una casa en uno de ellos y en otro pues eran zonas ahí. Yo creo que las casas no siempre quedan. Estamos hablando de que hay ruinas, en algunos hay como que ruinas cercanas también. En otros hay iglesias al lado, que también es algo común, ¿no? Que encuentran algo y te ponen una iglesia casi encima. Muy bien. Voy, Kat, con tu permiso y con vuestro permiso, voy a leer un poquito de lo que me están preguntando a través del chat, para que no se quede atrás, ¿de acuerdo? Sí. Sí, me dicen, aquí Blanca Carrasco pregunta, ¿hay manera de accesar en línea por medio de Centro Carvajal documentos de genealogía acerca de Constanza Garza? Ella es mi ancestro.
Mira, la verdad es que hay varias investigaciones. Yo creo que la mayor parte de la gente de Nuevo León desciende de Constanza de la Garza. Nosotros en breve, más o menos, yo pienso sacar, bueno, no nosotros, yo voy a sacar un libro en pocos meses, que es un libro que ya vengo prometiendo mucho, pero es que es muy complicado sacar a veces libros así, pero ya va bastante avanzado. Y en ese libro va a venir ya una investigación más amplia de Constanza de la Garza, de Doña Constanza de la Garza. Que espero que pueda realmente servir para la gente de una manera más amplia y con una visión un poquito más abierta de quién era ella y su familia. Muy bien, gracias. Voy a también a dar lectura a una pregunta que nos hace Susi Cruz, que aprovecho para saludarte, Susi. Ella se contacta desde Israel, desde el Salti de Israel, y pregunta, quisiera saber si ha quedado algún vestigio judío de la lengua en la región. Ella es especialista en temas de la lengua. Sí, definitivamente tenemos, especialmente todavía quedan como en algunos pueblos, como en algunos municipios más alejados, queda el Ancina y muchas de estas cosas que también las vas a encontrar en México en general, no nada más aquí. Pero aquí también, por ejemplo, tenemos una de las palabras básicas que tenemos, la palabra huerco, que es para denominar a los niños aquí, ¿no? Y que es una palabra que usan en la misma cultura sefaradí, ¿no? Para llamar a esta persona, ¿no? Que anda entre la vida entre Dios y la muerte y llega y viene y va. Y aquí todos los niños se le dicen huercos, el huerco y la huerca. Y se refiere como que a diablillos, traviesos. También, por ejemplo, lo sé por Fortino Garza. Es muy interesante que otra manera de llamar a un niño aquí es Lepe. Mucha de la gente que tenemos aquí viene del Lepe de Huelva. Seguramente portugueses de la Raya que llegan a Lepe de Huelva y era uno de los lugares que podían salir. No sabemos si originalmente estaban, pero sí hay mucha relación también, pero bueno, esa es otra. Y sí hay muchas palabras y hay muchas costumbres. Bueno, muchas gracias. Hago una aclaración por parte de Francisco, que hizo la primera pregunta, y dice, mi madre es del norte de Durango, a unos minutos de Torreón, pero yo soy Francisco Treviño, por parte de mi padre, llego en línea directa a Alonso de Treviño, hijo de Marcos Alonso. Bueno, es una aclaración. Mira, lo que sí conviene comentarle, conozco muy bien las familias que comentan, pero no nada más desciende de Marcos Alonso, también desciende, el apellido Treviño también tiene auto de fe. Aquí tenemos muchísimos apellidos, lo que pasa es que en realidad lo que sucedió aquí es que para sacar la nacionalidad portuguesa o española, te piden hacer una línea genealógica, ¿correcto? Un linaje, no puedes presentar 10. Tiene que ser una línea bien documentada. Entonces nuestro trabajo es documentarlo. Y lo que luego mucha gente que no tenía que ver con este tema empezó como un negocio también hacer estas genealogías y hacer la nacionalidad, desafortunadamente sin explicar más a la gente sobre su historia, solamente ya como un negocio de nacionalidad. Pero la verdad es que era muy importante que la gente conozca, ya que estás conociendo sobre tu historia y genealogía, es importante que conozcas sobre tu identidad y sobre lo que hay alrededor de esto, ¿no? Y una de las cosas es que mucha gente siempre busca la línea que ya sabemos, que es la que ya están aceptadas en estos países, que vienen siendo las líneas de Marcos Alonso o la de Alberto del Canto, que es otro de nuestros fundadores judíos. Sin embargo, tenemos muchos. Aquí en Nuevo León tenemos a Francisco Báez de Benavides, que también era judío. O están los Treviño. Tenemos en México, en el mismo auto de fe en que muere Anica, la más chica, muere también Treviño de Sobremonte. O sea, la familia Treviño que está casada justamente con la familia de la Garza. A final de cuentas, todos tienen una relación. Hay muchos, acá los Botello también tienen
ascendencia que tuvo Auto de Fe, es muchísimos, o sea, de alguna manera terminaron muchos de esos descendientes llegando y se instalaron en el nuevo Reino de León, que era el único lugar que al parecer yo creo que podían esconderse. O sea, y aquí es donde vamos a encontrar estas familias. Entonces, claro, estas genealogías de estos linajes que se sacan para Portugal y España están muy padres. Es muy lindo que generalmente lleguemos a las más líneas, pero no son las únicas. Hay muchas líneas que ustedes tienen. En el momento en que te apellidas de la Garza, Treviño y eso, estás hablando que tienes una cantidad de todas tus líneas que pueden llevar, básicamente te van a llevar a las mismas familias, pero muchos de ellos tienen su historia muy clara y muy identificada. Muy clara y muy identificada. Hago alguna pregunta más que tenemos por aquí sobre la familia Carvajal. Por un lado, preguntan a qué se dedicaban, y por otro, tengo aquí otro comentario, se dice, se sabe que hay muchísimos criptojudíos, pero ¿por qué se sabe tanto sobre los Carvajal en concreto? Bueno, primeramente, vamos a pensar que de los Carvajal en concreto se sabe más, primeramente, por la labor del gobernador, ¿no? Primeramente, porque si no hubiera llegado él y no hubiera fundado el nuevo Reino de León, que siempre dicen que, o sea, como en todo, como con Cristóbal Colón, que les dio el dinero a la reina, el reino es cierto. Realmente este dinero con lo que se logra es el mismo dinero que junta esta comunidad judía. Este proyecto es un proyecto del mismo Carvajal, financiado por él y por su esposa. La familia de su esposa tiene mucho dinero y por una serie de gente. Y primeramente porque el nuevo Reino de León pues es un proyecto enorme, magno. Llega aquí con muchísima gente, con un barco donde la mayoría son judíos. Eso yo creo que primeramente tenemos que imaginar que el gran gobernador pues tiene este gran territorio que ya hemos hablado de él. Luego tenemos el segundo caso, que es el caso del manuscrito, de los manuscritos Carvajal. En el caso, por ejemplo, de los manuscritos, que tuve pues gracias a Dios, la invitación de ir al Museo de Memoria y Tolerancia, a la recepción de estos manuscritos, pues también son muy importantes. Por ejemplo, los manuscritos que ahorita están resguardados y eran 3 manuscritos, por ejemplo. Está el denominado Memorias de Luis de Carvajal, que es un pequeño cuadernito que es más o menos del tamaño de mi mano, está elaborado en un papel de trapo. La medida es de 9 centímetros de ancho por 10.5 de largo, con 46 páginas. Y en este pequeño libro escribe su historia desde que sale de España hasta su llegada a la Nueva España, platica parte de su vida y la de su familia, y también los momentos antes de ser apresado por la Inquisición y sentenciado a morir en la hoguera. Este es este libro. Luego hay otros 2 textos, son religiosos, probablemente los hayan visto ustedes, que tienen hoja de oro, así, y son los artículos de nuestra Sagrada Fe, o Lex Adonai, o la Ley de Dios. Estos libros también son de 11 centímetros de ancho por 9.8 de largo, y están compuestos por 4 hojas en latín remarcadas con letras de oro, y hablan pues de la religión judía, de su religión. Y bueno, como comentábamos, no olvidemos que él era un hombre ilustrado y además era un hombre considerado rabino en su comunidad. Está un tercer libro de estos textos que menciono, que es el modo de adorar a Dios y ejercicio devotísimo de oración. Tiene un 9 centímetros de ancho por 11.5 de largo, y es un libro para rezar en Yom Kippur, que es el Día del Perdón, y consta de 46 hojas y es un preámbulo de la oración que incluye algunos rezos de la Torah. Entonces aquí tenemos otro punto por lo cual hay gran importancia en esta familia. Recordemos, en mi punto de vista, ellos representan mucho, incluso al judío actual, ¿no? A mí Luis de Carvajal, el gobernador, me recuerda al judío nacionalista, porque
el que busca, como podríamos ver, por ejemplo, todos sabemos que los judíos pues venimos de un mismo lugar, hablamos un mismo idioma, o sea, de Israel, hablamos el hebreo, o sea, tenemos una serie de cosas que conforman nuestra identidad. No es solamente una religión, no es una religión en la que crees en Dios o no crees. O sea, puedes no creer en Dios, pero puedes tener otras cosas que te puedan llevar. Hay una variedad, o sea, hay tantos judíos como pensamientos. Pero yo creo que Luis, el gobernador, representa mucho a este judío nacionalista y judío, y creo que Joseph Lombroso, el mozo, representa mucho al judío espiritual y religioso. Entonces, esa es una manera, yo creo que de comprender a estos judíos de la época. Y luego a esto se suma la tragedia, una terrible tragedia en donde todas estas mujeres sufren y toda esta familia sufre un abuso terrible. ¿Por qué? Porque obviamente tenían que acabar con todos estos logros que había tenido el gobernador y el fundador del nuevo Reino de León. Y se ensañaron en la vida de estas pobres muchachas, en humillar a la madre de... Ah, perdón. Sí, algo pasó. Algo pasó, pero esto... O sea, realmente estuvo tan ensañada la situación. Es como si, o sea, en base a ellos pudieron lograr también agarrar a tanta gente y a tantos judíos. Creo que fueron 120 judíos, además de los que pudieron lograr agarrar en aquella época. Entonces fue un conjunto de situaciones, ¿no? Definitivamente algo que empieza con poder y algo que se tenía que acabar definitivamente. Y como comentaba, estaba esta comunidad que estaba en Monclova, que también constaba de otras 200 personas. O sea, había muchos judíos en México en esa época, muchos. Y bueno, básicamente esa creo que es parte de la respuesta que podrías estar. ¿Qué fue lo que los hizo tan tristemente famosos, ¿no? Claro. Yo quería añadir que en parte el que hubiera tantos judíos allí proviene de nuevo de ese origen, como hay personas judías ya que cuando ven que van a perseguirlos empiezan a irse, sobre todo los hombres, allí, bueno, América. México fue uno de los países donde se dirigieron más, y luego se iban llevando a las familias. Entonces es que el nivel de falta de conocimiento, de estar tan oculta la historia de los judíos, tanto aquí en España, aquí en Sevilla como fuera, hace que no tengamos una idea aproximada siquiera del volumen de personas que formaban aquellas comunidades y que luego tuvieron que irse. Y ahora nos vamos encontrando a muchísimas personas que a lo mejor no sabían ni que tienen origen judío, pero lo van descubriendo, aparte de los que ya se conocen, ¿no? Entonces quizás por eso. Bueno, yo quería, porque hay bastantes cuestiones aquí, voy a ir leyendo y si nos sobra algo de tiempo, pues se abre de nuevo. Ya el micrófono está abierto, pero de momento, por ir con un orden, voy a transmitir algunas de las ideas que me están, o las preguntas que me están haciendo. Por un lado, me pregunta Ishaq Ben Abraham si están digitalizados algunos de estos textos, de estos documentos, de los que estás hablando, Kat. Sí, y además puedes leer varios de esos procesos en libros como los que te comenté. Vale, otra pregunta. Dicen, claro, que se habla mucho de los criptojudíos, ellos no se consideraban así, igual que los sefardíes de Turquía no se consideraban sefardíes, sino españoles, ¿no? Pero ellos dicen, la pregunta es... No creo esto. Los judíos de cualquier lugar se consideran judíos. Exacto, eso es. Sí, primero. Entonces, O sea, claro, bueno, pero me preguntan que... independientemente del lugar del que sea. Claro, pero los que no son judíos, la sociedad no judía, siempre se habla desde fuera de los sefardíes, ¿no? Pero las comunidades en sí nunca se llamaron sefardíes, se llamaron españoles. Y también los criptojudíos, seguro que ellos a sí mismos no se llamaban así. Es lo que preguntan, ¿cómo se llaman las familias hoy en día, los descendientes? No me quedó claro lo de españoles y sefardíes, perdón. Sí, esto es un añadido que hago yo. Por ejemplo, la comunidad, los sefardíes de Bucarest, por ponerte un ejemplo, ¿no?
ellos en sus sinagogas, en sus lugares ponían comunidad israelita de rito español. Pero aquí... Pero eso es por la liturgia. Hay que pensar que eso es por la liturgia. O sea, no, a la hora que tú vas a una sinagoga ashkenazí y vas a una sinagoga sefardí, lo que cambia es la liturgia y la gente se acostumbra a llevar los rezos de cierta manera. Entonces, obviamente, el que siempre ha llevado los rezos de tus padres, tus abuelos de una manera sefardí, pues llegas al ashkenazí y el canto es completamente diferente y cambia. Sí, pero es por eso, ¿no? Bien, pero la pregunta que yo voy a transmitir es que criptojudía era el término que utiliza la Inquisición. ¿Cómo se llaman estas familias en el día de hoy? Los descendientes de los criptojudíos. Sí. ¿En dónde? ¿En Nuevo León? ¿En dónde? Es una Mira, en Nuevo León, no sé, te voy a hablar de Nuevo León, de gente que yo sí sé que es de origen sefardí, porque aquí hay una cuestión, por lo menos estoy hablando de gente que tenemos documentada, ¿ok? No que se imagina que es de origen sefardí, sino gente que está documentada. Pues no sé, yo creo que muchos se dicen que tienen origen judío. Acuérdate que actualmente mucha gente tiene una religión diferente, entonces lo que creo que están relacionando actualmente es también como un rescate de su identidad, independientemente de las creencias religiosas que puedan tener. Pero, por ejemplo, muchos de repente me toca que dicen, es que aquí somos... Yo me pasó a mí mis primeras llegadas a Nuevo León cuando era una jovencita, que me preguntaban, ¿cómo te llamas? Katia Shkolnik. Y me decían, ¿de dónde es ese apellido? Y yo decía, ese apellido judío de Ucrania. Y me decían, ay, aquí todos somos judíos. Claro. O sea, ¿cómo te explicas? Y iban a la iglesia y hacían sus cosas, pero se veían a sí misma con esa identidad. Actualmente hay señoras que tienen grupos que se llaman Shalom Paisanas y no están en la comunidad judía, son gente de origen judío. O no sé, tú, Edna, ¿cómo explicarías tú tu experiencia personal? Gracias. Bueno, yo soy de Monterrey y por generaciones, hablo de 10, 15 generaciones atrás, mi familia ya tiene los documentos para demostrar este tema del origen sefaradita. Yo no los tengo, yo no seguí ese proceso. Sin embargo, mi familia directa ya los tiene. Y tal como dice Katia, es muy común, yo que soy de acá, mi papá, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, es muy común escuchar a la gente decir, ay, aquí todos somos judíos. Pero común me refiero a no una, ni dos, ni tres personas que estamos dentro de esta misma intención de buscar nuestros orígenes sefaraditas, no, común entre la gente de Monterrey. Desde que yo estoy adolescente, yo escuchaba que mis tías y que las amigas de mi mamá, y a donde aquí todos somos judíos, o sea, no es nada sorprendente ni extraordinario, esto es lo normal. Entonces, eso es algo que se permea en la población. Monterrey hoy es una ciudad de 6 millones de habitantes, para que tengan más o menos un contexto los que no lo tienen de esta región, y es la capital industrial de América Latina. Entonces, hablar de decir, ay, aquí todos somos judíos, como algo muy normal, pues yo creo que de ahí partimos, ¿no, Katia? Y también te voy a decir otra cosa, la gente te dice entre los nuestros, que en latino sería entre los nuestros. Es lo mismo. O sea, todo pasa entre los nuestros y la gente se averiguaba y quién es hija de quién y del primo de quién y todo el mundo sabe de quién entre los nuestros. O sea, yo tengo 54 años de edad y les puedo decir, bueno, primero de toda fe que le doy fe del trabajo de Katia, que la sigo hace muchos años, soy su admiradora, seguidora, alumna, amiga, etcétera, ¿no? Pero al ser yo regiomontana y de familia por generaciones regiomontanas, pues doy fe de que cuando yo era adolescente y hasta la fecha, mi papá todavía, ¿y tú de quién eres hijo? Claro. Cuando yo era adolescente no te reúnas con gente que no es de Monterrey, la gente que viene a estudiar de otras partes del país, no sabemos qué costumbres podrán tener. Tú mejor reúnete, hija, con la gente que conocemos. Y también los matrimonios. Recuerdo cuando era joven y tenía 20 años, era casi una tragedia que una hija se casara con alguien de otra ciudad del país. Porque, no, aquí mismo, la gente no se casaba con gente que no fuera de la misma comunidad
regia. Conociera el origen. Y hay muchos remansos y muchos detalles en la conducta de los nuevoleoneses, de los norteños y sobre todo los regiomontanos, que ahora entendemos gracias a la investigación que ha venido haciendo Katia en estas zonas de hace muchos años, que yo misma entiendo y que yo la tenía como por ahí, me hacía un poco de ruido en la cabeza, que tenía alguna vaga idea, ¿no? Pero yo digo que permea actualmente nuestra gastronomía, nuestra forma de educar a la vida, nuestra forma de hacer los negocios, nuestra forma de vestir. Tenemos esta parte del criptojudaísmo dentro de nuestra vida todavía. Ha cambiado, sí, en los últimos 10, 15 años, pero ahí está también, si le rascamos un poquito. Yo quisiera agregar algo a lo que dice Edna, que aquí además estoy viendo una persona que es uno de mis colaboradores y asesores y gran amigo, Raúl Montemayor, que es uno de los mejores investigadores que yo también conozco, pero además de todo que han dado testimonio. Cuando hace unos a mí, realmente para mí ha sido una lucha este tema, porque a mí me han dicho gente, claro que no hay judíos en Nuevo León, y eso, los judíos acabaron, o sea, los judíos de la Nueva España se acabaron ahora sí que en 1670 y nunca hubo, yo me acuerdo que en un caso, en una reunión muy importante, con grandes estudiosos, les dije, es que tú no has sido en Nuevo León. Y es que Nuevo León, pues es que sí, Nuevo León y Coahuila se cuece aparte. Yo, claro, como soy en Nuevo León, es donde tengo todo este ámbito, donde puedo lograr esta gran cantidad de testimonios tan amplios, pero pues Edna es una persona que te pregunta, está Raúl, no sé, Raúl, si quieres comentar algo. Raúl. Porque al final de cuentas es gente que sí sabe qué sucede en este lugar, ¿no? Y entonces, gracias a Dios, estamos después de años que nadie hablaba y que nadie quería decir nada. Esta llegada de las nacionalidades le quitó lo cripto en gran parte a este tema, porque yo le sacaba a la gente los testimonios básicamente escondidos, sentados en sus casas y escribiéndolo y sin poder grabar. Yo no me dejaban grabarlos. Y actualmente, pues ya tenemos testimonios reales, ¿no? Para que también la gente pueda saber que cuando pasen los años, los hijos y los nietos puedan saber quiénes somos y quién es la gente que vive aquí. ¿No? Raúl, ¿te gustaría comentar alguna cosa? Pues déjame tratar, ¿me escuchas bien? Sí, muy bien, Raúlito. Igual que Edna, igual que Fortino, toda mi vida, cuando yo hablaba con otras gentes de mi edad, todos sabíamos que éramos judíos. No había ningún secreto. Y al igual que tú, tengo unos 25, 30 años haciendo investigaciones. Correcto. He encontrado algunas cosas que otros investigadores no saben, pero al mismo tiempo me doy cuenta que tú, Katia, sabes otras cosas que yo no sé. Por eso me tienes aquí. Me tienes aquí a ver qué aprendo de ti. No, y yo a ti porque no te voy a soltar tampoco. Es una... O sea, ellos son... O sea, tú eres, por ejemplo, para mi gusto, es la gente que tiene que estar y la gente que tiene que hablar, porque si no, a veces la gente no te cree que existen estas cosas, porque está tan castigado este tema. Y aquí en Nuevo León, tú lo sabes, hubieron historiadores que se dedicaron tanto tiempo a negar nuestra historia, porque eso es no nada más es una historia lastimada, sino una historia negada por historiadores de Nuevo León, en donde te decían aquí no había, o sea, peleas de años, ¿no? Y entonces, por eso mismo nuestra misión también es recobrar la historia, rescatar la historia, acabar con este vacío histórico, ¿verdad? Como el que estás haciendo tú también. Hay algo que tú sabes que probablemente, con excepción de Fortino y Edna, los demás gente no saben que yo hice una techuvá. O sea, hace 25, 30 años, yo me vine a vivir a los Estados Unidos y me hice miembro de una sinagoga. Pasé por
hice los requerimientos de la ley judía, del Yore Dea 268, y regresé al judaísmo. Y con esa experiencia me ha ayudado mucho a seguir con mis investigaciones en el tema del criptojudaísmo. Y soy tu colaborador, tú lo sabes. Ajá. Y no sé qué más decir, no, en pues términos generales. Yo creo que te podrías dar toda una conferencia. También me gustaría, gracias Raúl, me gustaría, aquí veo también a Fortino de la Garza, Fortino Garza. Di hola Fortino, porque si no... Hola, buenas tardes a todos de aquí de Monterrey. Aquí Fortino también, pues no sé, algo que quieras comentar sobre esto de que siempre han sabido, ¿qué puedes comentar tú de tu experiencia personal? Bueno, sí, adicionalmente a lo que has platicado, yo soy de un pueblo que se llama Allende, Nuevo León, y en ese pueblo, pues desde niño veíamos cómo los primos se casaban, todo lo que has platicado ahorita, además muy buenos para el comercio, bastante buenos para los negocios, es uno de los municipios pues, más importantes de México en ese aspecto económico, y muchas de las costumbres, ¿no? Desde los vamos a decir, los sepelios, por ejemplo, las bodas, tapar los espejos, las comidas, en fin, tantas cosas de esas, pero el trato del día con día, eso de que somos judíos como expresión no solamente de reconocimiento y la palabra pariente, como forma de saludo, ¿qué pasó pariente? ¿Cómo están los parientes? En fin, pues todo eso, como también dice Raúl, era una especie de reconocimiento de que se tenía por ese lado. No hay que olvidar también que bueno, todavía en 1917 aquí hubo una guerra cristera en México, con la Revolución Mexicana, en la cual pues realmente la cuestión de la religión estaba muy fuerte la discusión, ¿no? Y entonces se estaba saliendo apenas de un periodo en que casi de tolerancia, en el sentido de decir, bueno, sí eres, pero no digas, ¿sí? O sea, oficialmente no se puede decir que eres judío, y mucha gente conservaba esa convención, aun y cuando en su casa, y incluso gente muy cercana a las jerarquías católicas, ellos mismos se identificaban como judíos, incluso se identifican. Platica uno con ellos y te dicen eso. Ahora, como Katia también lo has dicho, cada vez es menos eso. Eso también Raúl lo ha reconocido ahorita, y yo también, en el sentido de que le digo a mis amigos que Katia vino a desempolvar las actas de nacimiento de muchos de nosotros, de descendientes de judíos sefarditas, porque pues ahí estaba el acta de nacimiento, a lo mejor traía estrellitas y granadas y traía una serie de cosas ahí, el registro, pero bueno, eran vamos a decir, secretos a voces, y Katia le ha dado una desempolvada, y ahorita yo creo que en Monterrey fácilmente, no sé, probablemente en otras partes del país, pues se está haciendo normal el poder reconocer eso, y entonces se ha quitado esas otras trabas. Y claro, pues falta mucho por hacer, que debe ser hecho históricamente con mucho rigor, y Katia pues ha encendido eso. Yo le digo que es historiadora, ella dice que no, pero se ha tenido que echar ese trabajo, ¿no? Entonces, gracias, eso es lo que yo podía opinar. Sí, muchas gracias. Sí. Y además algo como nada más para completar esto, algo que sí quisiera compartir antes de que terminemos ahorita, es que llevo años tratando de que creemos un museo, también Fortino, también Raúl, Janet, por ahí la veo, mucha gente ha estado queriendo apoyar este proyecto. La idea es que Nuevo León sí merece un museo sefardí. Esperamos que después de la pandemia ya estamos en punto de abrir la primera parte, pero definitivamente pues con la pandemia no se puede ni conseguir dinero ni hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que sí creo es que un museo en Nuevo León representa perfectamente a Texas, representa perfectamente a Nuevo León y representa a la Nueva España.
y tenemos 500 años de vida de los judíos en México. Entonces realmente es muy importante que ya ahorita quede sentado estas historias, estos testimonios, estos precedentes, para que pues las nuevas generaciones puedan saber la importancia del quehacer histórico de todas estas personas y también porque han aportado muchísimo a la cultura de México y también al mismo tiempo para que nunca más se pueda repetir situaciones como las que se vivieron durante la época inquisitorial, en donde se force a la gente a creer en algo que no cree, en donde se use la fuerza, la esclavitud, el abuso y etcétera, ¿no? Ese es, al final de cuentas, también nuestro objetivo como Centro Carvajal Sefarad, como yo, Katia Shkolnik, y pues ha sido un placer estar con todos ustedes. Pues muchas gracias. Ya nos vamos quedando casi sin tiempo. No quiero dejar aquí un comentario de Mari de Fermosel. Ella dice pues que ese pueblo es el lugar de donde se convirtió al cristianismo Álvaro y Catalina de Carvajal, los padres de Luis de Carvajal, que vivió en Zambade, Portugal. Y dice también que donde la familia retornó al judaísmo y que, bueno, allí están todos muy orgullosos, se sienten orgullosos de este lugar y de la familia, de la propia familia Carvajal, ¿no? Y saludos a Formosel, espectacular lugar, realmente con gran historia y realmente muy emocional ante el tema de los Carvajal. Muy bien. Y Ana dice, yo soy de Nuevo León, uy, que se me va esto, y como comenta Katia, mis abuelos siempre nos dijeron que nuestros ancestros eran judíos y con mucho orgullo por esa ascendencia. Bien. Pues y es cierto, Ana, y tienes razón, nadie decía aquí sefarditas. Esto es una palabra actual. Aquí la gente no se identificaba como sefardí, aquí la gente se identificaba como judíos. Pues fantástico. Yo voy a ya ir cerrando, salvo que alguien quiera hacer una última intervención. Pues si alguien quiere, abre el micrófono y ya sería la última, porque nos hemos puesto en casi 2 horas de encuentro. La verdad es que hay mucho más por hablar. Yo me siento honradísima, de verdad. Esto está siendo un momento histórico, de verdad histórico, porque aquí en este pequeño reducto de una biblioteca imaginaria nos hemos encontrado judíos desde el lugar de donde hubo que salir, descendientes de esas familias y de esas personas, como tú bien has dicho, Katia, es que ha sido una intervención muy humana, porque no nos tenemos que olvidar que todos eran hombres, mujeres, y que tuvieron que luchar tantísimo, y también comentar que la herencia judía, lo que se dice la sangre, a mí no me gusta ese término, pero la herencia judía es muy fuerte, y todos esos siglos de lucha, por ejemplo, cuando yo oigo decir esto de todos somos judíos y que se dice abiertamente, pues creo que da mucha ilusión y mucha base para la esperanza y para que siempre tenemos que recuperar. Los tiempos que vivimos son muy difíciles, la verdad es que nos enfrentamos a algo que no sabemos cómo van a ir evolucionando los acontecimientos, pero a la vez lo que es la libertad física nos la pueden, no nos confinan, no nos dejan salir, esto del virus, pero lo que es el corazón y la libertad mental y el volver a nuestros ancestros, recuperar lo que es justo, eso yo creo que precisamente ahora porque estamos con más tiempo en las casas se puede o se está reforzando. De manera que os lo digo desde Sevilla, desde Sefarad, vuestra biblioteca siempre está abierta para lo que queráis decir con toda la tranquilidad, la confianza y por supuesto enriquecerlo con vuestros testimonios o con cualquier tipo de ayuda que necesitéis. Y yo me siento honradísima por haberte tenido aquí, Kat, de verdad. Muchas gracias, Pepa, es un placer. Muy bien. Y nada, y también quiero saludar y agradecer que esté aquí a una colaboradora estrecha que es Patricia Alexandrovic. Ella, pues, como tú, Kat, ella es de origen ashkenazí, pero también es sefardí porque vive en Granada y de hecho ella va a estar conmigo en los comienzos de este centro educativo, el Centro León Hebreo, que estamos comenzando, pues para precisamente que conozcamos muchos aspectos de la historia que estuvieron ocultos, que no se ha podido estudiar. Hay expertos, por supuesto, pero no hay cursos abiertamente
de la cultura y de la historia de los judíos de Sefarad y evidentemente de los criptojudíos, de los judíos de México o de cualquier otro lugar. De manera que poco a poco iremos dándole forma. También Isaac Ben Abraham del Centro Moisés de León, que está con nosotros, forma parte del equipo del Centro León Hebreo, y poco a poco pues iremos siguiendo adelante. Yo os pido vuestro apoyo, vuestra ayuda, y aquí me tenéis como también luchadora para intentar visibilizar y poner un poquito de justicia en la memoria de todas esas personas y en nuestro futuro. Y nada más, os agradezco muchísimo que estéis aquí. Insisto, si alguien más quiere hacer una despedida, y si no, pues ya cerramos esta sesión, esta tertulia virtual de nuestra biblioteca de Sefarad. Un abrazo. Yo quisiera comentar una cosa, quisiera recordar que todos somos una biblioteca, que cada persona contiene una cantidad de información invaluable y que, por ejemplo, en este caso, pues yo agradezco también a Edna y a Fortino y a Raúl porque son bibliotecas, porque son los que contienen a final de cuentas la información, y gracias a los demás que no los conozco y nos acompañaron, ha sido un tremendo placer ver nuevas caras, y también a los amigos que hayan estado aquí. Y Pepa, sigue con tu trabajo tan fantástico que haces en Sevilla. Me muero de ganas de regresar a ver ese lugar en el sótano, que nos quedamos con que tenemos que hacer algunas cosas. Permíteme, Katia, ¿sabes una cosa? Que estuvimos a puntito de perder esos baños, posibles baños, ¿no? Según los arqueólogos, porque tú recuerdas que le hicimos una oferta al propietario del edificio, ¿recuerdas? Pues sí. Yo pasé un día, ya lo había vendido y estaban ya empezando a picar en las bóvedas donde estuvimos, y afortunadamente quedó parado por el ayuntamiento, pero faltó nada para que fueran convertidos en unos apartamentos vacacionales. ¿Cómo lo ves? Fíjate toda la labor. Tenemos una gran labor aquí también en Sevilla para recuperar el legado. Hay que seguir e invitar a la gente a que se una también, a que no destruyan estos, que nos apoyen, ¿no? A evitar que destruyan estos lugares, porque al final de cuentas, por eso, de por sí casi muchas veces no hay mucho tema de todavía en España y en Portugal encuentras mucho, pero en estos lugares como México, donde todo era escondido, exagerado, y que no se desarrollaron comunidades abiertas, lo poco que hay es muy importante guardarlo. Espero que podamos lograr un poquito más este año o el que viene. Muy bien. Gracias. Pues nada, quiero mandar también un saludo a Liliana, que la tengo por ahí, que también es contertulia, y animaros a que os unáis a las siguientes sesiones de nuestra biblioteca. Hasta pronto, muchísimas gracias, un honor y un placer. Gracias. Un placer. Gracias, Pepa. Gracias, Pepa. Placer. Saludos a todos, muchas gracias, hasta luego. Saludos. Gracias a todos, gracias. Gracias. Felicidades, estuvo súper interesante. Un abrazo desde Frankfurt. Un abrazo, Sarit, querida. Muy bien. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Mi amiga de la infancia, que la quiero mucho. Abrazo para todos de Buenos Aires. Adelante, enhorabuena. Saludos desde Italia, un abrazo. Un abrazo, Italia. Ahí tenemos también algunos antepasados. Yo me espero a que os vayáis, como buena anfitriona. Os podéis ir saliendo. Yo no voy a dar la salida mientras estéis ahí. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Gabriele. Muchas gracias. A ustedes. Tengo un minuto, me regalan un minuto, antes de que se vaya Katia. Yo solo quiero comentar, yo regresé al judaísmo, yo me convierto al judaísmo sin saber en realidad si mi familia tenía ascendencia judía. Después de 25 años de búsqueda, me decido y busco a mi padre biológico. Lamentablemente, bueno, yo fui hija fuera del matrimonio de mi padre. Él nació en Los Herreras, Nuevo León. Él es Garza Salinas, y decido buscar por ese lado si acaso yo tenía ascendencia judía. Para mí ha sido una bendición entrar a estos sitios, conocer quienes probablemente sean mis primos, ¿verdad? Porque pues nunca tuve relación con su familia. De hecho, a él yo nunca lo conocí, pero yo creo que espiritualmente quizás
él dijo, bueno, no me conociste, pero esto es tuyo, esta es tu familia. Así que yo soy Garza Enríquez Espinosa, por parte de mi mamá, Enríquez Espinosa de Torreón, Coahuila. Así que todo se viene a juntar y de veras, ahorita estoy aquí con la piel chinita, como decimos, ¿no? Porque como les digo, yo no conozco a mi familia, conozco 2, 3 personas nada más, no tengo relación con ellos, pero yo estoy muy involucrada aquí en El Paso, Texas, con el rabino Steven León, con el Centro Anusim del Paso. Muchos saludos, por favor. Sí, así que aquí estamos, Dios nos trajo aquí, definitivamente Hashem hace cosas que están fuera de nuestra inteligencia y aquí estamos y gracias a la tecnología, bueno, podemos comunicarnos y conocer más y apasionada del tema, por supuesto, y en lo que yo pueda apoyar de cualquier manera, estoy a sus órdenes. Yo ahí estoy al pendiente siguiéndolos en Facebook, así que gracias. Bendiciones. Muy padre el municipio, muy lindo el municipio de Los Herreras, de ahí es el Piporro, también que hace poco sacamos ahí unas notas del Piporro. Qué padre que la gente encuentre de diferentes maneras su relación con el judaísmo, independientemente de la manera en que lo encuentre, ¿no? Sí. Eso es lo más padre, esa conexión que sentimos todos con esa cultura. Blanca, muchísimas gracias, Blanca. Sí. Gracias. Muchas gracias por compartir tu historia y por supuesto que aquí nos tienes y seguro que seguiremos ahí. Yo te animo a que vayas siguiendo y te vayas uniendo. Ahora, por desgracia, no podemos hacer presencialmente pues casi nada, pero por suerte podemos estar en contacto aquí a través de este medio y al final pues las fuerzas son las mismas, porque la fuerza del espíritu es la que vale, ¿eh? Cómo la transmitamos es otra cuestión. Y yo sé que como tú hay muchas personas, yo personalmente también, yo tampoco tenía idea de mi origen judío y luego me di cuenta de que era y además mucho. Entonces esto es una búsqueda que tenemos muchísimas personas, es increíble. Yo no sé los datos que tú tengas, Kat, pero a mí me han llegado 200 millones de personas de Bnei Anusim, ¿no? De descendientes de tantas personas que fueron forzadas a convertirse. Y poco a poco, como tú bien dices, los caminos de Hashem, nunca sabes por dónde te llevan, pero lo que es importante es esto, que nos estemos encontrando, que nos estemos conociendo y sobre todo que no nos hayamos resignado a que quedara todo oculto y sin recuperar y sin conocer, porque además es una historia de un pueblo absolutamente maravilloso y que merece... No, y además, ¿cómo lo transmites? ¿Cómo dejas que por ser una historia que ha estado tan lastimada y que no le des un seguimiento? O sea, alguien tiene que dar este seguimiento. Así es. Esto es algo importante y no importa si eres ashkenazí o sefardí o criptojudío no importa, al final de cuentas todos los estamos en la misma tribu, pues estamos conectados, porque además todos somos primos, ¿no? En un punto. Así es, definitivamente. Pepa, tú sabes que yo soy una más, que yo también volví al judaísmo sin saber que tenía yo antepasados judíos y de momento trabajo en la comunidad judía de Roma, así que realmente que la vida es rara y tiene sus rumbos y rutas y interesante. Así es. Gabriela yo la conozco ya de hace, pues ya va a ser en 3 años creo, ¿no? Sí. Y Gabriela es también un caso una persona, un ejemplo muy interesante porque además ella hizo una investigación por su cuenta histórica, nada fácil. Wow. Y al final, pues fíjate, y efectivamente tú volviste al judaísmo y luego te diste cuenta de que realmente tú eras judía, ¿no? Sí, y eso ocurrió después, porque cuando volví yo no sabía nada. Empecé a sospechar algo y luego leyendo que, bueno, me encontré con unas señales bastante evidentes, pero bueno. Sí. Bueno, fantástico. Qué interesante. Yo creo que con cada persona que hay puedes desarrollar, pues ahora sí, una charla completa, ¿no? O sea, aquí con los que estamos aquí presentes, Daniel Cavazos, podemos hablar de toda su familia que ya
obviamente con los nombres ya uno ya sabe quiénes son, ¿no? Y como con Blanca, ¿no? Te metes en el universo de cada persona. Zuli, no sé, es algo, y Marta, y todo el mundo tiene algo increíble, ¿no? Que es como viajar en el, ¿no? Y te voy a decir, Gabriela, mi abuelo era cantante de ópera y se apellidaba Schwarzman. Tú puedes decir Ashkenazi, Schwarzman, Bergman, Goldberg, sus apellidos, pero te voy a decir una cosa, el apellido de él de cantante de ópera era de Negri. De Negri. Y sí, y yo estando checando y todo, hay o sea, claro, no siempre entre los judíos conseguimos las genealogías porque, pues con todos los pogroms y con todas las cosas es muy difícil conseguir, a diferencia de, por ejemplo, la gente de Nuevo León que se quedó cerrada, digamos, es muy difícil conseguir información de nuestros abuelos y bisabuelos, pero realmente es muy fácil que haya sido originario de Italia, de la zona ya sea del sur de Italia o de Venecia, perfectamente, cuando era también parte de Sefarad, ¿no? O sea, a final de cuentas, la gente ve los grupos separados, pero realmente no importa si son ashkenazí o sefaradí, porque Europa es tan pequeña que había mucho movimiento. Y si a eso unamos, por ejemplo, ponle tú, por ejemplo, México, ¿no? Seguían llegando la gente, el comercio siguió existiendo, el movimiento siguió existiendo. No se puede pensar en esta historia como una cosa estática. Hay demasiado movimiento y demasiado que saber y conocer. La historia, como lo ve mucha gente, como que se acabó y se contó, es algo irreal. Apenas empieza. Apenas iniciamos. Bueno. Totalmente. Yo quería añadir, además nos hemos quedado aquí la tertulia se ha hecho más pequeñita, pero claro, ahora es más intensa. Yo estoy de acuerdo contigo, Kat. Primero que la historia no es una sucesión de hechos lineal, ¿no? Para nada. Porque el ser humano no lo es. Como el ser humano no lo es, su historia no puede serlo. Y menos aún la de un pueblo como el judío. Y además otra cuestión que también tenemos que recuperar es el que la historia, en este caso de España, ¿no? La época del siglo anteriores, a los siglos XV y del XV en adelante, la historia de España no puede entenderse y está absolutamente incompleta, como la de México o como la de Italia, sin la historia de sus judíos. Entonces, es una parte importantísima que está ahí, que incluso la cuestión de los judíos, de la situación del pueblo, ¿no? El judío y criptojudío, marcó, porque era minoría, pero minoría cualificada y que era importante en los diferentes campos donde estaban, ¿no? Entonces, es imposible entender la historia de España si no se sabe la historia de los judíos españoles y se ponen juntas. Y lo mismo con México, es decir, la labor es tan titánica que, bueno, evidentemente no vamos a poder abarcar, pero un primer paso es importante. Y cada primer paso que demos cada uno de nosotros en nuestro ámbito es importantísimo también, ¿no? Entonces yo sé la labor que se hace aquí y que hacéis todos, y creo que, bueno, pues es algún reto muy grande que tenemos, pero hay... Y que además yo creo que lo que pasó en Nuevo León en todos lados pasó, no es suficiente, se basaron en los estudios de los archivos y de los procesos historiales y nadie se preocupó por buscar más allá y ver qué más sucedía. O sea, entonces tenemos que empezar, en muchas cosas tenemos que empezar de cero porque mucha gente decidió que se había acabado la historia. Y este ejemplo que pasa en Nuevo León es un ejemplo muy claro. Tal vez porque yo he estado muy aferrada y no me quito del renglón. Pero realmente aquí te puedo decir que hace muy pocos años la gente no hablaba, ahorita se habla. Entonces, la gente habrá el que se quede, el que se interese, el que no se interese, pero mucha gente ya por lo menos sabe de dónde viene. Cosa que antes, cuando yo llegué, la gente le preguntaba, ¿de dónde eres? Ah, pues decían, de Cerralbo, o de Santiago, o de los Herreras, o de Los Pasos, o de García, pero no sabían de dónde más. Muchos no tenían la especificación clara. Entonces, a final de cuentas, qué increíble poder por lo menos saber más, ¿no? Y conocer más. Y realmente yo creo que el criptojudaísmo, como todo lo que le pasa a la gente, todos cargamos con lo que le pasó a nuestros antecesores. Ya sea en la época con el nazismo, ya sea porque si una mujer sufrió un abuso, todos cargamos cosas que no las entendemos y aunque nadie nos la haya contado, cargamos con una
con algo muy Mochila, pesado. una mochila. Sí, que a veces, y además a veces tienes ese interés y no sabes por qué lo es, porque nadie te lo contó y no sabes hasta que de repente, pues que mi abuela le pasó esto, a mi abuelo le pasó el otro, mi tatarabuelo le pasó, y ahí empiezas a captar por qué durante años tu interés en algo fue tan, a lo mejor tan exagerado, o por qué estabas tan clavado en un tema, ¿no? Y entonces se descubre, cuando se descubren estos secretos, estas cuestiones encriptadas que se quedaron sin solución, sin respuesta, ¿no? Y entonces, pues ahí, como dices tú, hay millones de gentes, de personas de origen criptojudío, que son criptojudíos, que son de origen criptojudío, que descienden de judíos. Muchos lo saben, otros no lo saben, pero a final de cuentas ahí están. Y eso no lo va a poder cambiar nadie. No puedes cambiar quién eres, no puedes cambiarlo. Hagas lo que hagas, tú no puedes cambiar quién eres. Entonces, como se dice en hebreo, es mejor honrarlo. No hay como honrar quién eres, y eso es algo muy bueno. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. La verdad es que la cuestión de la Inquisición fue un órgano represor tan bestial, es la verdad, que ha durado, desde mi punto de vista, la presión y el espíritu y la sombra, ¿no?, de la Inquisición ha estado, desde luego aquí, por supuesto, en Sevilla, en España, pero también en otros lugares, ha hecho que durante muchos siglos, es decir, aquí en Sevilla, las procesiones de Semana Santa no son más que una forma evolucionada de los autos de fe. Pero yo puedo asegurar que aquí nadie osa decir eso, ni siquiera se conoce. Y estamos en la capital donde fue fundada la Inquisición. Entonces, porque eso también es una reacción. Claro, el no querer reconocer y el no querer verlo. Son hechos muy duros de la historia, muy fuertes, y eso hay que enfrentarlo. Y como sociedad, pues todavía, evidentemente que honra el saber de dónde viene, como persona, como familia, pero también como sociedad. Entonces, todavía ese velo ha estado. ¿Cuándo creo yo, Katy, tú lo has dicho, que ha empezado a levantarse un poco ese velo, esa sombra? Cuando la ley de nacionalidad, que como tal ley, mi opinión, y yo aquí hablo y digo lo que opino, desde el punto de vista de restitución, no me parece, porque 500 años de historia no puedes restituirlo con 3 años, en el caso de España, no de Portugal, y ya se cierra, ¿no?, el grifo, ya no, eso no puede ser. Pero sí es verdad que para mí empezó a levantar un poquito esa sombra inquisitorial, ¿no? Porque el espíritu inquisitorial estaba en mi propia familia, en mis propios amigos. La gente de mi generación y anteriores seguían y siguen muchos teniendo ese espíritu inquisitorial o ese miedo. En cambio, con la ley, poquito se ha abierto, ¿no? Entonces, para mí me parece tan maravilloso esto mismo que hemos hecho hoy aquí, ¿no? De que la gente abiertamente y libremente diga, somos judíos, soy judío, mi ciudad es judía, porque indica que vamos en el buen camino, pero evidentemente muchísimo trabajo por aquí. Pero fue porque fue un órgano de Inquisición, fue algo muy fuerte, muy fuerte. Y por cientos de años increíble. Claro, así es. Así es. Bueno, muy bien. Es un tema que no se acaba. Es un tema que no se acaba. No se acaba. Yo creo que por hoy vamos a dejarlo. Lo retomamos. Lo retomamos y encantadísima. Y esto ha sido un auténtico placer y un honor. Hasta pronto. Bye bye. Buenas noches, Pepa. Buenas tardes a los mexicanos. Gracias. Saludos hasta Roma. Los esperamos en Monterrey cuando acabe. Muy bien. Ojalá.